Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Shawi, La Flojera It, Azuzuk, El Siru, Boris Pa, El Papas 3000, Sloaubert, Arialex Pérez, Kakasi Fanfic, C7 Cercero, Alexander Emperador Antiguo, Daniel Lucero. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 20.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 226. ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu propósito al venir a las noches? Preguntó Baragan Loisenbairn, con tono grave. Quitándose lentamente su máscara hueca, Yusuke Uchiha sonrió. Soy Uchiha Yusuke. A partir de este momento, soy el nuevo maestro de las noches. Yusuke Uchiha había usado la máscara para evitar que alguien de la sociedad de almas viera su rostro. Ahora, preparándose para unificar Hueco Mundo era su propio patio trasero, por lo que la máscara era innecesaria. Mayuri Kurotsuchi, junto a Yusuke Uchiha, vio la cara de Yusuke Uchiha y aprendió su nombre por primera vez. Baragan Loisenbairn estalló en una risa furiosa. Tú, un simple Shinigami, ¿te atreves a gobernar Hueco Mundo? Esto es una broma. Sé testigo del verdadero poder de un vasto lorde. E inmediatamente, Baragan Loisenbairn usó su escudo a mano para sacar un hacha de batalla de su túnica morada. Una cadena dorada conectaba el extremo del hacha a un vacío dentro de la túnica, como un agujero negro. Gran caída. Blandió la cadena dorada, arrojando el hacha a Yusuke Uchiha. El hacha, impulsada por un inmenso Reiatsu, voló hacia Yusuke Uchiha, quien pareció no reaccionar. Mayuri Kurotsuchi, detrás de Yusuke Uchiha, palideció. Aún sin poseer Bankai, era impotente contra este ataque. Los oficiales de Baragan Loisenbairn parecían complacidos, seguros de que el ataque de su amo sometería a su oponente. La falta de reacción de Yusuke Uchiha solo aumentó su confianza. Sin embargo, lo que siguió fue inaceptable para todos, excepto para Yusuke Uchiha. Un golpe poderoso, de hecho. Baragan Loisenbairn, te permito convertirte en mi subordinado. Yusuke Uchiha cogió casualmente la hoja del hacha con la mano izquierda, sonriendo. Yusuke Uchiha ahora entendía por qué Aizen disfrutaba atrapando espadas con las manos desnudas. Era innegablemente efectivo para la intimidación. Baragan Loisenbairn, aunque fuerte, solo tenía un nivel medio de capitán antes de convertirse en arrancar. Para Yusuke Uchiha, detener el ataque con su Reiatsu fue fácil. Arrojó el hacha de regreso a Baragan Loisenbairn y caminó lentamente hacia él. Baragan Loisenbairn sintió una oleada de ira y miedo. El Reiatsu de su oponente superó con creces al suyo, pero aún poseía un poder aún mayor. Gran caída. La intención asesina brilló en sus cuencas oculares vacías. Una neblina negra brotó de Baragan Loisenbairn, extendiéndose rápidamente. Todo lo que tocaba la niebla, piedra, arena, cualquier sustancia, envejecía y se desintegraba en polvo. Esta niebla negra era el poder inherente de Baragan Loisenbairn, que representaba la aceleración de la edad. Todo envejece. Esta neblina aceleró drásticamente el proceso, provocando una rápida desintegración. Contra oponentes más débiles, este poder era absolutamente abrumador. Contra oponentes con Reiatsu comparable, le dio a Baragan Loisenbairn una ventaja significativa. Pero contra alguien con Reiatsu muy superior, era simplemente una exhibición llamativa. Yusuke Uchiha dibujó tranquilamente su Zanpakuto e hizo un ligero movimiento hacia adelante. Una ola increíblemente aguda de Reiatsu estalló, dividiendo la niebla negra que se extendía en dos. Baragan Loisenbairn, se te acaba el tiempo. Si no lo has enviado cuando te llegue, Hueco Mundo será un corto de vasto lorde. Con una sonrisa amable, Yusuke Uchiha, Zanpakuto en la mano, continuó su avance sin prisas hacia el trono de Baragan Loisenbairn. Mirando a los ojos de Yusuke Uchiha, con sus extraños patrones, Baragan Loisenbairn sintió la intención asesina subyacente. Esos ojos parecían decir: rehúsa, y te aniquilaré por completo. A pesar de ser el rey nominal de Hueco Mundo, ejerciendo el poder de un poder similar a la muerte misma, el mayor temor de Baragan Loisenbairn era, irónicamente, la muerte. Enfrentado al Reiatsu de Yusuke Uchiha, cargado con la promesa de la muerte, Baragan Loisenbairn finalmente cedió. Me rindo.
Eres el nuevo rey de Hueco Mundo. Recordando la niebla negra, Baragan Loisenbayern se arrodilló y se inclinó respetuosamente. Sus oficiales hicieron lo mismo, cayendo de rodillas derrotados. Se habían tensado contra el Reiatsu de Yusuke Uchiha, pero con la sumisión de su maestro, una mayor resistencia fue inútil. Felicitaciones. Tomaste la decisión correcta, dijo Yusuke Uchiha, sonriendo. Aunque la expresión de Yusuke Uchiha era amable, Baragan Loisenbayern vio un significado diferente en sus ojos. Una sensación de pesar porque Baragan Loisenbayern hubiera elegido la sumisión, ya que le había evitado la muerte inmediata. Esto fue, por supuesto, una ilusión de genjutsu creada por Yusuke Uchiha, amplificada por su abrumador Reiatsu. Bajo tal presión, la ilusión infundió fácilmente un miedo profundamente arraigado. En la historia original, Aizen sometió a Baragan Loisenbayern, pero Baragan Loisenbayern permaneció resentido, arrojando su hacha a Aizen antes de su muerte. Aizen, con su profunda astucia, estaba al tanto del resentimiento de Baragan Loisenbayern, pero simplemente lo ignoró. Yusuke Uchiha, sin embargo, fue proactivo, entendiendo que incluso los pequeños problemas podían escalar. Si bien Baragan Loisenbayern no representaba una amenaza inmediata, cualquier acto encubierto de desafío podría causar problemas significativos. Por lo tanto, Yusuke Uchiha usó sutilmente el genjutsu para implantar sugerencias psicológicas en la mente de Baragan Loisenbayern, creando la impresión de que cualquier transgresión resultaría en la ejecución inmediata, asegurando su control total. Sentado en el trono, Yusuke Uchiha extendió un dedo y un rayo de luz blanca se disparó hacia la inconsciente Charlotte Chulourne. La luz lo golpeó, y lentamente se despertó, saliendo del cráter que había hecho. Esta luz blanca era Aduno, SH, que normalmente no se usaba como ataque, sino para crear una fuerza de conmoción menor para ayudar en los movimientos. Al recuperar el conocimiento y ver a Yusuke Uchiha sentado en el trono, Charlotte soltó un rugido furioso, poniéndose de pie con la intención de lanzar un ataque desesperado. Sin embargo, fue rápidamente restringido por los oficiales restantes de Baragan Loisenbayern. Una vez que Charlotte recuperó la compostura y vio a Baragan Loisenbayern parado respetuosamente al lado de Yusuke Uchiha, las implicaciones de la situación se hicieron evidentes. Con un fuerte suspiro, cesó en sus intentos de resistencia. Capítulo 227. A pesar de Baragan Loisenbayern un acto de cobardía, de la naturaleza, sus oficiales fueron ferozmente leales, aparentemente dispuestos a sacrificarse por él. Este es un aspecto único de Hueco Mundo, contrastando fuertemente con los humanos o Shinigami comportamiento. Las cavidades se forman a partir de las emociones negativas, inherentemente imperfecta, sin embargo, muchos de exhibición de la lealtad, superando a la de los seres humanos o los Shinigami. Hueco Mundo es un entorno de supervivencia del más apto. Los huecos evolucionan devorándose unos a otros. Para evitar convertirse en presa, la mayoría de los huecos forman grupos. Los huecos fuertes lideran. Los más débiles sirven. Los subordinados muestran lealtad absoluta. La traición es rara. Esto es evidente en el comportamiento de los oficiales arrancar en la historia original. Esta característica hueca fortaleció la determinación de Yusuke Uchiha de usar Hueco Mundo para construir su base de poder. Un Hueco Mundo unificado sería una fuerza confiable y controlable bajo su mando. Al observar a la abatida Charlotte Chulourne, Yusuke Uchiha preguntó: ¿Conociste a Arribel? Charlotte Chulourne asintió. Sí, intenté persuadirla para que se uniera a las noches bajo las órdenes de Baragan Loisenbayern, pero ella se negó. Arribel, un vasto lorde, fue una adquisición crucial para Yusuke Uchiha. Su inquebrantable adhesión al ideal caballeresco del autosacrificio la convertía, en su opinión, en la subordinada perfecta. Habiendo obtenido la ubicación de Arribel de Charlotte Chulourne, Yusuke Uchiha planeaba someterla personalmente después de establecer el orden dentro de las noches. Dirigiéndose a Baragan Loisenbayern, Yusuke Uchiha comenzó a esbozar sus directivas posteriores. Las tareas más urgentes eran asegurar un laboratorio adecuado para Mayuri Kurotsuchi y establecer un nuevo conjunto de principios rectores para las noches. Tras el respetuoso reconocimiento de Baragan Loisenbayern de estas directivas, un cuervo negro azabache se materializó en el cuerpo de Yusuke Uchiha, dejando su huella en el brazo óseo de Baragan Loisenbayern.
Esta es mi marca de cuervo, explicó Yusuke Uchiha, un símbolo otorgado solo a los oficiales de más alto rango de las noches. Naturalmente, aquellos que llevan esta marca son efectivamente marcados, lo que hace que cualquier intento de escape sea completamente inútil. Después de despedir a Baragan Loisenbairn y su séquito de la sala del trono, Yusuke Uchiha dirigió su atención a Mayuri Kurotsuchi, asignándole su próxima tarea. Mayuri Kurotsuchi, con efecto inmediato, eres nombrada directora del Instituto de Investigación y Desarrollo de las Noches. Al escuchar este anuncio, la expresión de Mayuri Kurotsuchi fue de curioso desconcierto. ¿Existe tal institución dentro de las noches? Él cuestionó. Yusuke Uchiha respondió con una sonrisa sutil. De hecho, su establecimiento caerá bajo su competencia como su director inaugural. Recordemos que el Instituto de Investigación y Desarrollo dentro del Seireitei fue fundado por Kisuke Urahara. ¿No aspiras a superar sus logros? Ante las palabras de Yusuke Uchiha, un brillo sin precedentes se encendió en los ojos de Mayuri Kurotsuchi. Kisuke Urahara siempre había servido como el punto de referencia definitivo para las ambiciones de Mayuri Kurotsuchi. Como autoproclamado científico que operaba dentro de los círculos clandestinos de la Sociedad de Almas, Mayuri Kurotsuchi había escuchado constantemente historias sobre la excepcional destreza de Kisuke Urahara, y había sido testigo de primera mano de los notables inventos que habían surgido del ingenio de Kisuke Urahara. Estos encuentros solo habían intensificado su ardiente deseo de superar finalmente a su rival. Al observar la transformación en el comportamiento de Mayuri Kurotsuchi, Yusuke Uchiha reconoció que su sutil provocación había demostrado ser exitosa. Puedes solicitar cualquier recurso que necesites a Baragan Loisenbairn, continuó Yusuke Uchiha. Si demuestra que es incapaz de cumplir con sus demandas, puede acercarse a mí directamente. Mayuri Kurotsuchi asintió con la cabeza, antes de que un repentino ceño frunciera el ceño. Si bien la adquisición de materiales se puede lograr fácilmente dentro de Hueco Mundo, comentó, el establecimiento de un instituto de investigación y desarrollo completamente funcional no es una tarea que pueda emprender un solo individuo. Requerirá el apoyo de subordinados capaces. Aunque un número considerable de Hoyous ha alcanzado un nivel de inteligencia comparable al de los humanos, se ha demostrado que no son adecuados para las complejidades de la investigación científica. Yusuke Uchiha respondió con una sonrisa confiada. Tenga la seguridad de que ya he formulado un plan integral para abordar este asunto. Considera las innumerables almas huérfanas que residen dentro de los desolados confines de Rukongai, abandonadas y descuidadas. Las noches abrazará los principios del humanismo y extenderá su cuidado compasivo a estos desafortunados individuos. La intención inicial de Yusuke Uchiha de establecer un contingente de shinigamis dentro de Hueco Mundo había motivado su audaz robo de los Asauchi, Zanpakuh despiertos, de los 46 centrales dentro del Seireitei. En cuanto a los investigadores necesarios para su instituto de investigación y desarrollo previsto, tenía la intención de reclutar shinigamis para este papel crucial. Es importante señalar que la designación de shinigami no requiere la posesión de una Zanpakuh. Más bien, se refiere a cualquier persona capaz de aprovechar y manipular espiritual de presión, Reiatsu, en el combate. Dado el número limitado de Zanpakuh a su disposición, Yusuke Uchiha la intención de otorgar estos artefactos sagrados únicamente a aquellos shinigami dentro de las noches cuyos Reiatsu se reunió con sus exigentes normas. Del mismo modo, los shinigamis reclutados para servir como investigadores dentro del Instituto de Investigación y Desarrollo normalmente no recibirían un Zanpakuh a menos que su Reiatsu demostrara ser excepcionalmente potente. Al comprender la estrategia integral de Yusuke Uchiha, Mayuri Kurotsuchi expresó su completa satisfacción. Habiendo presenciado de primera mano el formidable poder de Yusuke Uchiha y las capacidades incomparables de su técnica Kamui, Mayuri Kurotsuchi no albergaba ninguna duda de que el secuestro de almas de Rukongai sería una tarea sin esfuerzo para Yusuke Uchiha, y que el Seireitei sería completamente impotente para prevenir o impedir tales acciones. Después de concluir su discusión sobre la formación del Instituto de Investigación y Desarrollo, Yusuke Uchiha se dirigió a Mayuri Kurotsuchi con una nueva solicitud. Además, instruyó, te exijo que me fabriques un par de anteojos con la mayor conveniencia. La durabilidad de estas gafas debe ser excepcional.
Su función principal será ocultar eficazmente las características únicas de mis ojos, al tiempo que se aseguran de que no impidan la liberación de Reiatsu de mis pupilas. Al escuchar las especificaciones de Yusuke Uchiha, Mayuri Kurotsuchi aceptó de inmediato, confiando en su capacidad para cumplir con esta tarea relativamente sencilla. Las gafas estarán terminadas en 3 días, le aseguró Mayuri Kurotsuchi, y me esforzaré por crear un diseño que sin duda contará con su aprobación. Ante estas palabras, una sensación de aprensión invadió a Yusuke Uchiha, lo que lo impulsó a transmitir rápidamente el diseño preciso que imaginaba para las gafas a Mayuri Kurotsuchi por medio de su genjutsu. Yusuke Uchiha albergaba reservas con respecto a las sensibilidades estéticas idiosincrásicas de Mayuri Kurotsuchi. Tras la perspicaz observación de Mayuri Kurotsuchi, Yusuke Uchiha centró su atención en el asunto de establecer un uniforme estandarizado para el personal de las noches. El atuendo del arrancar dentro de las noches, como se muestra en la historia original, había sido bastante llamativo, y Yusuke Uchiha tenía la intención de adoptar una estética similar para su propia organización. Para facilitar la diferenciación entre oficiales de alto rango y personal subordinado, Yusuke Uchiha planeó incorporar marcas distintivas en el diseño de los uniformes, mejorando su distinción visual. Poco después de que Yusuke Uchiha asumiera el control de las noches, Baragan Loisenbairn asumió el papel de un administrador experimentado, continuando supervisando las operaciones diarias de las noches. En esta coyuntura, todo el personal de las noches había adoptado los uniformes recién estandarizados, incluidos Yusuke Uchiha, Mayuri Kurotsuchi y Baragan Loisenbairn. Sin embargo, los uniformes que usaban estos 3 individuos de alto rango se distinguían por un prominente emblema de cuervo negro estampado en sus pechos, lo que significaba su estatus elevado dentro de la jerarquía de las noches. Yusuke Uchiha, como gobernante supremo de las noches, se distinguió aún más por ponerse una ori, un tipo de bata, caracterizada por su base blanca y ribete negro. Dentro de los confines de la sala del trono, Yusuke Uchiha, sentado en su trono, examinó a Baragan Loisenbairn y Mayuri Kurotsuchi, quienes se habían despojado de su atuendo anterior, la túnica morada y la armadura blanca parecida a un rábano, respectivamente, y asintió con silenciosa satisfacción. Su apariencia actual era mucho más agradable estéticamente, reflexionó. Bajo las instrucciones explícitas de Yusuke Uchiha, el acceso a la sala del trono estaba restringido a aquellas personas que llevaran la marca del cuervo, limitando así la entrada a los oficiales de más alto rango dentro de las noches. Aunque en la actualidad, solo Mayuri Kurotsuchi y Baragan Loisenbairn ocupaban puestos tan elevados, Yusuke Uchiha expresó su inquebrantable confianza en que, en un futuro no muy lejano, esta cámara estaría llena de una fuerza tan formidable como para infundir miedo y temor en toda la sociedad de almas. Capítulo 228. Desde el techo de cristal de las noches, Yusuke Uchiha contempló el cielo perpetuamente nocturno de Hueco Mundo. Inusualmente, la luna, típicamente una media luna, estaba llena. ¡Qué hermoso cielo nocturno!, comentó Yusuke Uchiha, su voz mezclada con genuino asombro. Baragan Loisenbairn y Mayuri Kurotsuchi intercambiaron una mirada fugaz, incapaces de comprender qué aspecto de la extensión sin estrellas de Hueco Mundo encontraba Yusuke Uchiha tan cautivador. Sin embargo, a medida que su mirada se desplazaba hacia el cielo, se desplegó un espectáculo que los dejaría completamente sin palabras. La luna, que alguna vez fue blanca, ahora emanaba un resplandor carmesí, su superficie adornada con un fascinante patrón de ondas concéntricas. En el corazón mismo de estas olas, una estrella ardiente en forma de cruz ardía intensamente. Habiendo presenciado previamente los patrones únicos dentro de los ojos de Yusuke Uchiha, tanto Baragan Loisenbairn como Mayuri Kurotsuchi reconocieron instantáneamente el vínculo innegable entre esta transformación celestial y la enigmática figura sentada en el trono ante ellos. Sin embargo, lucharon por comprender la magnitud del poder que se requeriría para efectuar una alteración tan dramática en la apariencia de la luna. Si hubieran poseído el Rinnegan y ordenado suficiente Reiatsu, habrían sido capaces de proyectar el patrón distintivo del Rinnegan sobre la superficie lunar. Es importante señalar que tal habilidad no implicaría una transformación real de la forma física de la luna, sino más bien una proyección de una imagen en su superficie por medio de la potencia ocular del usuario.
Naturalmente, Yusuke Uchiha eligió no dar a sus subordinados una explicación de este fenómeno extraordinario. Para un gobernante, mantener un aura de misterio sirve para inspirar una mayor reverencia y obediencia entre los súbditos. A partir de este momento en adelante, declaró Yusuke Uchiha, con su voz resonando con inquebrantable autoridad, la totalidad de Hueco Mundo caerá bajo mi inquebrantable vigilancia. Aunque la visión mejorada de Yusuke Uchiha, facilitada por su manipulación de la luna, le otorgó la capacidad de percibir todos los eventos que ocurren dentro de su campo de visión expandido, su capacidad para procesar la gran afluencia de información estaba limitada por las limitaciones inherentes de las habilidades cognitivas de su alma. Para obtener una comprensión integral de los eventos que ocurren dentro de una región determinada, Yusuke Uchiha se vería obligado a concentrar su mirada en esa área específica. Mientras tanto, Baragan Loisenbairn, humillado y sometido, inclinó su otrora orgullosa cabeza, sometiéndose por completo al poder abrumador y la presencia dominante de Yusuke Uchiha. Mayuri Kurotsuchi, por otro lado, exhibió una mirada de profunda admiración, sus ojos irradiaban un intenso deseo de profundizar en los misterios de las extraordinarias habilidades oculares de Yusuke Uchiha. Al observar las reacciones contrastantes de sus dos subordinados, Yusuke Uchiha suspiró interiormente. Si bien la sumisión de Baragan Loisenbairn parecía genuina, el espíritu rebelde inherente de Mayuri Kurotsuchi presentaba un desafío mucho más formidable para someter. De hecho, reflexionó Yusuke Uchiha, aquellos individuos bendecidos con un talento excepcional a menudo poseen una pronunciada renuencia a ceder a la autoridad de los demás. Mientras Yusuke Uchiha proyectaba el poder de su Rinnegan en la luna de Hueco Mundo, la totalidad de la población hueca presenció este extraordinario espectáculo. Abrumados por la incertidumbre y la aprensión, la mayoría de los Hoyous se apoderaron del miedo, temiendo el inicio de algún evento cataclísmico dentro de Hueco Mundo. Ubicadas dentro de una arboleda de árboles puntiagudos de forma única, 4 modestas viviendas, construidas con arenisca blanca, contrastaban con el paisaje típico de Hueco Mundo. La gran mayoría de los Hoyous llevan una existencia nómada, caracterizada por la migración constante, el combate implacable y el consumo de sus hermanos. Rara vez establecen asentamientos permanentes, y mucho menos construyen viviendas del tipo típicamente asociado con la habitación humana o Shinigami. Ante estas 4 estructuras, 4 huecos femeninos estaban parados, su atención dirigida hacia el cielo. Estos eran Arribel y sus leales compañeros. Ellos también estaban observando el extraordinario fenómeno celeste que acababa de desarrollarse. De este cuarteto, Arribel se destacó, toda su forma envuelta en una armadura de hueso blanco prístino. Una enorme espada de hueso estaba atada a su espalda, y debajo de sus delgados ojos de halcón, un formidable conjunto de dientes, que recordaban a los de un tiburón, sobresalía de su mandíbula. Aunque aún no había sufrido la transformación en arrancar, su forma física era prácticamente indistinguible de la de una mujer humana. Sus músculos pectorales excepcionalmente bien desarrollados eran particularmente llamativos. Los 3 huecos que acompañaban a Arribel poseían atributos físicos distintos. Apaxi, de complexión delgada y adornada con un cuerno prominente en la cabeza. Sun-san, que se distingue por su cola serpentina. Y Milarose, alta y atlética, con cabello castaño suelto. Estos 3 Hoyous habían sido rescatados por Arribel de las garras de otros Hoyous, y tras su rescate, se habían convertido en sus firmes compañeros. Tras la transformación de Arribel en un arrancar y la posterior alineación con las fuerzas de Aizen, asumieron oficialmente los roles de la fracción de Arribel. Sin embargo, los lazos de amistad y lealtad entre estos 4 individuos se mantuvieron tan fuertes como siempre. Arribel-san, preguntó Sun-san, con la mirada fija en los cielos, ¿crees que esta extraordinaria transformación de la luna presagia algún evento significativo? Apaxi y Milarose, al escuchar la pregunta de Sun-san, dirigieron sus ansiosas miradas hacia Arribel, esperando su respuesta. Arribel, sin embargo, respondió con una sonrisa amable. Independientemente de la naturaleza de los eventos que puedan desarrollarse, aseguró Arribel a sus compañeras, con voz suave pero resuelta, garantizaré su seguridad y bienestar.
Aunque los dientes de tiburón de Arribel, una característica que permaneció incluso antes de su transformación en Arrancar, presentaban un aspecto bastante temible e intimidante, sus tres compañeros permanecieron imperturbables, expresando cada uno su inquebrantable determinación de proteger a Arribel, el líder al que respetaban profundamente. En ese mismo momento, un vórtice peculiar se materializó ante ellos, del cual emergió un hombre vestido con un conjunto llamativo. Anteojos posados sobre su nariz, una ori, un tipo de bata, con una base blanca y adornos negros sobre sus hombros, y un cuervo posado con confianza sobre su hombro. ¿Un Shinigami?, exclamó Arribel, con la voz entrecortada por la sospecha. ¿Qué razón podrías tener para aparecer en Hueco Mundo? Observando al enigmático Shinigami ante ella, cuyos orígenes permanecían envueltos en misterio, Arribel se colocó frente a sus compañeros, con una expresión de alerta vigilante. El individuo que se había materializado ante ellos no era otro que Yusuke Uchiha, y su propósito al comparecer ante Arribel y sus compañeros era reclutarlos en su floreciente organización. Nivel Arribel, comenzó Yusuke Uchiha, su voz mesurada y cortés, su expresión de afable cordialidad, es un gran honor para mí extenderle una invitación para unirse a las filas de las noches. Arribel frunció el ceño en respuesta a la proposición de Yusuke Uchiha. Quizás eres un subordinado de Baragan Loisenbairn. Ella preguntó, su tono escéptico. Transmítale mi absoluta falta de interés en unir sus fuerzas. Debo confesar, sin embargo, que la presencia de un Shinigami entre sus filas es un acontecimiento bastante inesperado. Una sutil sonrisa sonrió en los labios de Yusuke Uchiha. Para ser precisos, corrigió, Baragan Loisenbairn es mi subordinado. Y dada mi presencia personal aquí, la posibilidad de su rechazo ya no es una opción viable. Baragan Loisenbairn es tu subordinado, repitió Arribel, con la voz teñida de incredulidad. Al escuchar la afirmación de Yusuke Uchiha, Arribel no estaba seguro de la veracidad de su afirmación. Sin embargo, dada la formidable aura de poder que emanaba de él, reconoció que una confrontación era prácticamente inevitable. Separando la enorme espada de hueso de su espalda, Arribel declaró, con su voz firme y resuelta: no tengo intención de unirme a las noches. Te imploro que te vayas de inmediato, no sea que me obligues a recurrir a medidas más enérgicas. Yusuke Uchiha respondió con una sonrisa amable. Entonces, Arribel, propuso, con voz mesurada y tranquila, permíteme presenciar toda la extensión de tus formidables capacidades. Al escuchar el desafío de Yusuke Uchiha, Arribel, plenamente consciente de que una confrontación ahora era inevitable, se compuso y ejecutó la técnica característica del arrancar. Sondo. En un instante, se materializó junto a Yusuke Uchiha, su espada de hueso descendiendo en un arco rápido y poderoso. Sondo, una técnica distintiva del arrancar, funciona de manera análoga a la técnica Shunpo empleada por el Shinigami, otorgando al usuario la capacidad de moverse a velocidades extraordinarias. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la utilización de Sondo no se limita exclusivamente a arrancar. La gran mayoría de los Oyous simplemente carecen del poder y el control necesarios sobre su Reiatsu para ejecutar esta técnica antes de su transformación en arrancar. Aunque Yusuke Uchiha albergaba una fuerte tendencia a emplear la misma técnica que había utilizado, fácilmente desviar Baragan Loisenbairn del axe que es, para interceptar a Arribel del hueso de la espada con su mano desnuda, la pura inmensidad del arma resultó ser un obstáculo importante. El arma del tamaño prestado es imposible para él para agarrarlo con eficacia con una sola mano. Con un movimiento decisivo, Yusuke Uchiha sacó su Zanpakut, colocándolo sobre su pecho para que sirviera como una barrera formidable contra el golpe contundente de Arribel. La manera sin esfuerzo en que Yusuke Uchiha detuvo el ataque de Arribel inculcó una sensación de presentimiento en Arribel y sus compañeros. Como eco de la vasta clase Lorde, Arribel, a todos los efectos, había reinado suprema dentro de Hueco Mundo, prácticamente sin encontrar oponentes capaces de desafiar su dominio. Stark, ampliamente reconocido como el más poderoso de Vasto Lorde, era una figura solitaria, desprovista de cualquier inclinación hacia el conflicto, y nunca había entrado en combate con ningún otro You. En consecuencia, su existencia permaneció en gran parte desconocida para la gran mayoría de los huecos que habitaban Hueco Mundo.
Ulquiorra Cifer, cuya esencia misma encarnaba el concepto de vacío, había sido condenado al ostracismo por sus compañeros debido a su apariencia única e inquietante, lo que lo llevó a retirarse al aislamiento del bosque desolado conocido como el Bosque Vacío, donde pasaba sus días en tranquila contemplación. Dentro de la población conocida de vasto lorde que habita Hueco Mundo, solo Arribel y Baragan Loisenbairn, el antiguo gobernante de este reino desolado, podrían considerarse de estatura comparable. Por lo tanto, como nunca antes había entrado en combate con Baragan Loisenbairn, Arribel, hasta este mismo momento, no se había encontrado con un oponente capaz de igualar su formidable poder. Nunca antes un adversario había sido capaz de soportar toda la fuerza del devastador golpe de su espada de hueso sin vacilar o retroceder. Capítulo 229. Frente a Yusuke Uchiha, tranquila y sonriente, Arribel desató su Reiatsu, intentando dominarlo y obligarlo a retirarse. La punta de su espada de hueso brilló con un chorro de Reiatsu azul, como un propulsor, aumentando significativamente su fuerza. Para sorpresa de Arribel, ni siquiera este ataque mejorado pudo mover la espada de hueso. Fue firmemente sostenida en su lugar por el Zanpaku de Yusuke Uchiha. Las tres fracciones de Arribel, reconociendo la desventaja de su líder, desataron una poderosa técnica combinada. Cada uno arrancó una parte de sus cuerpos, fusionándolos para convocar a un monstruo enorme. Esta criatura tenía una constitución poderosa, llevaba una máscara de hueso con un solo cuerno, una espesa melena negra alrededor del cuello y un pelaje de color verde parduzco que cubría la parte inferior del cuerpo y los brazos. Aunque humanoide con 4 extremidades y postura erguida, también poseía una cola en forma de serpiente. Este monstruo, el Hueco Quimera, Aion, fue la carta de triunfo de Sun San, Apache y Mila Rose. Aion poseía una inmensa fuerza y Reiatsu, casi rivalizando con un Shinigami de nivel capitán. Lo más importante es que tenía una increíble fuerza vital y regeneración. Incluso partido en dos, podía seguir luchando. Dado que Sun San, Apache y Mila Rose aún no eran arrancar, su Aion era más pequeño y débil que el representado en la historia original. Arribel-san, retírate. Deja que Aion se encargue de él. Gritó Apache. Aunque Aion era poderoso, tenía un defecto. Atacaba indiscriminadamente. Al ver a Aion, Arribel blandió su espada de hueso, usando el impacto con el Zanpaku de Yusuke Uchiha para crear distancia. Ella sabía que incluso ella lucharía contra este gigante. Poder impresionante, pero este Hueco Quimera tiene un gran margen de mejora, comentó Yusuke Uchiha, con la voz entrecortada por la admiración. Con una exhibición de Shunpo, lo combinó con un golpe rápido y preciso, apareciendo instantáneamente detrás de Aion y lanzando 2 cortes que se cruzaban. Para asombro de Arribel y su fracción, el cuerpo de Aion fue partido en 4 pedazos. A pesar de su increíble fuerza vital y los signos visibles de su cuerpo regenerándose lentamente, quedó efectivamente incapacitado, incapaz de lanzar más ataques. Arribel, les di a todos una oportunidad. Pero de ahora en adelante, cualquier ataque adicional en mi contra se enfrentará con fuerza letal, declaró Yusuke Uchiha, con una sutil sonrisa jugando en sus labios. Arribel envainó su espada de hueso, con la voz grave. No soy rival para ti, pero si realmente me quieres como tu subordinado, debes decirme tu propósito. Habiendo sido testigo de Yusuke Uchiha abrumadora de poder, Arribel reconoció su derrota y aceptado su reclamo de haber subyugado a Baragan Loisenbairn. Un saber sonrisita tocado Yusuke labios de Uchiha. Él había anticipado a esta pregunta, la comprensión de Arribel del personaje. Todo mundo necesita orden. El mundo de los vivos, el alma de la sociedad, y el infierno ya poseen orden establecido. Solo Hueco Mundo sigue siendo regida por la primitiva ley de la selva. Yusuke Uchiha dirigida a Arribel seriamente, unirse a las noches. Usted puede personalmente deponer orden a Hueco Mundo. Yusuke Uchiha confiaba en su habilidad para persuadir a Arribel. Arribel, impulsada por su inquebrantable compromiso con el ideal del autosacrificio, aborreció profundamente la práctica predominante de devorarse mutuamente dentro de Hueco Mundo, una práctica que sirvió como medio de evolución para los Oyous. Sin embargo, el instinto de devorar de los Oyous no fue impulsado únicamente por la búsqueda de la evolución. Más a menudo, surgió de un hambre innata e insaciable.
Arribel, a pesar de su fuerte brújula moral, carecía del poder para alterar este aspecto profundamente arraigado de la naturaleza hueca, y solo podía esforzarse por mantener su propia integridad en medio del caos generalizado. Como era de esperar, la apelación al sentido de justicia de Arribel y su deseo de una sociedad más ordenada resonó profundamente en ella, lo que provocó un cambio visible en su comportamiento. Entonces, ¿cómo pretendes transformar Huecomundo? Arribel preguntó, su voz revelaba un toque de optimismo cauteloso. Aunque anhelaba profundamente la sociedad ordenada que Yusuke Uchiha había descrito elocuentemente, Arribel mantuvo su discernimiento, negándose a aceptar ciegamente sus pronunciamientos sin un plan de acción concreto y convincente. Yusuke Uchiha respondió con una sonrisa tranquilizadora. Por un lado, estableceremos a las noches como la autoridad indiscutible dentro de Huecomundo, implementando un sistema de gobernanza justo y equitativo. En segundo lugar, emplearemos métodos tecnológicos avanzados para abordar los instintos depredadores inherentes de los hoyos. Sin embargo, continuó, cambiando su tono a uno de seriedad sincera, estos objetivos están lejos de ser fácilmente alcanzables. Requeriré la lealtad inquebrantable y la asistencia de subordinados en los que pueda confiar implícitamente. Arribel asintió pensativamente, reconociendo los desafíos inherentes al tiempo que reconocía la dignidad inherente del esfuerzo propuesto. Una última pregunta, dijo Arribel, con la mirada inquebrantable mientras miraba a Yusuke Uchiha, dado que eres un Shinigami, ¿qué te motiva a emprender una tarea tan monumental en nombre de Huecomundo? Cada individuo actúa con un propósito específico en mente, y Arribel sintió que era esencial determinar los motivos de Yusuke Uchiha antes de extender su total confianza. Has malinterpretado mis intenciones, respondió Yusuke Uchiha, su voz medida y desprovista de cualquier inflexión emocional. Mis acciones no se realizan en beneficio de Huecomundo, sino para el avance de mis propias ambiciones. Sin la menor vacilación o intento de disfrazar su inquebrantable ambición, Yusuke Uchiha, con los ojos enmarcados por sus anteojos, se encontró directamente con la mirada de Arribel. Tras el establecimiento de mi orden previsto dentro de Huecomundo, transformaré las noches en una entidad que rivalizará y, en última instancia, superará a los formidables Seireitei de la sociedad de almas. Al presenciar la inquebrantable seguridad en sí mismo de Yusuke Uchiha y la palpable convicción con la que articulaba sus audaces ambiciones, Arribel, abrumada por un profundo sentido de asombro y respeto, se arrodilló con gracia ante él, su voz resonaba con solemnidad y lealtad inquebrantable. Prometo mi lealtad inquebrantable a tu causa, y dedicaré todas mis fuerzas al logro de tus objetivos. Aunque la motivación principal de Yusuke Uchiha provenía de su propia ambición de lograr el dominio, el resultado final de sus esfuerzos indudablemente cumpliría con las aspiraciones profundamente arraigadas de Arribel. Además, como caballero imbuido de un inquebrantable espíritu de autosacrificio, Arribel sintió que era su deber inherente prometer su inquebrantable lealtad a un verdadero líder, un rey digno de su inquebrantable devoción. Observando la completa sumisión de Arribel, Yusuke Uchiha extendió su mano hacia ella, con una suave sonrisa adornando sus labios. Arribel, dijo, su voz cálida y acogedora, vamos a embarcarse en este noble esfuerzo juntos. La aceptación de Yusuke Uchiha, la mano extendida, Arribel se elevó a sus pies, su comportamiento una de firme determinación. Yusuke-sama, preguntó Arribel, con la mirada dirigida hacia el cielo nocturno, donde la luna, ahora adornada con el intrincado patrón del Rinnegan, colgaba suspendida. ¿Has observado algún suceso inusual dentro de Huecomundo? La transformación repentina y dramática de la luna es realmente desconcertante. Las tres fracciones de Arribel se acercaron, despertando su curiosidad, ansiosas por saber si esta figura enigmática y poderosa poseía alguna idea de los extraordinarios eventos que habían ocurrido. En respuesta a la pregunta de Arribel, Yusuke Uchiha se abstuvo de ofrecer una respuesta directa, en lugar de quitarse suavemente las gafas. Al presenciar el patrón idéntico, reflejando el que se mostraba en la superficie lunar, impreso en el ojo izquierdo de Yusuke Uchiha, Arribel y sus compañeros se quedaron sin habla por la gran magnitud del poder que se había revelado ante ellos. Reemplazando sus anteojos, Yusuke Uchiha notó un marcado aumento en el nivel de reverencia, incluso teñido con un toque de inquietud, en las miradas dirigidas hacia él.
Este, reconoció, era precisamente el efecto deseado. Capítulo 230. Sociedad de Almas, Seireitei. Kenpachi Zaraki se había unido al Gotei 13. Debido a su excepcional destreza en el combate y su propia insistencia, fue asignado a la 11ª División, una división conocida por su enfoque en el combate. Sin embargo, su naturaleza solitaria y personalidad poco convencional lo hicieron impopular entre sus compañeros de escuadrón. ¿Escuchaste? Este recién llegado ya ha desafiado al capitán 5 o 6 veces. Claramente no entiende el significado de la muerte, se burló un miembro del escuadrón en la sala de descanso de la 11ª División. Otro miembro del escuadrón se rió entre dientes. Deberías mirar su nombre. Incluye Kenpachi, tal vez él sea nuestro jefe algún día. Ambos estallaron en carcajadas. Kenpachi Zaraki, el blanco de su burla, estaba presente y escuchó su conversación claramente. Mientras que los otros miembros de la 11ª División no eran tan abiertamente irrespetuosos, sus miradas hacia Kenpachi Zaraki eran frías y distantes, lo que indicaba su incapacidad para integrarse en el equipo. Apoyado contra una pared, acunando su Zanpakut, Kenpachi Zaraki estaba lejos de estar contento. Sin embargo, como miembro de los Gotei 13, estaba sujeto a sus reglas. Si eliminara a estos dos individuos insolentes, enfrentaría encarcelamiento indefinido, perdiendo futuras oportunidades de combate y dejando a su compañero, Yachiru Kusagishi, sin cuidado. Yachiru Kusagishi, con el rostro enrojecido de ira, hinchó las mejillas, haciendo que sus rasgos ya querubines fueran aún más redondos. Aunque ella estaba ansiosa por enfrentarse a los dos que se habían burlado de Kenpachi Zaraki, él la contuvo. Para un hombre que prefería dejar que su espada hablara, las limitaciones de las reglas le impedían recurrir a la violencia, y se negó a rebajarse a disputas mezquinas con individuos tan insignificantes. Asegurando a Yachiru Kusagishi en su brazo derecho, Kenpachi Zaraki decidió dar un paseo para recomponerse. Muchas frustraciones pesaban mucho en su mente. Sus repetidos desafíos al Kenpachi actual habían sido recibidos con rechazo, seguidos de la incesante burla de sus compañeros de escuadrón. Aún más irritante fue el reciente cambio de comportamiento del capitán comandante Yamamoto Henry Saichi Hekuni. Poco después de la integración de Kenpachi Zaraki en el Gotei 13, el capitán comandante Yamamoto Henry Saichi Hekuni se ofreció proactivamente a proporcionarle instrucción sobre esgrima. Después de su encuentro inicial, Kenpachi Zaraki había sido derrotado rápida y decisivamente, reconociendo fácilmente la habilidad superior del capitán comandante y expresando profunda gratitud por la oferta de tutela. Sin embargo, en cuestión de días, el capitán comandante de la actitud que había experimentado un cambio dramático. No solo dejó de buscar proactivamente a Kenpachi Zaraki para las sesiones de entrenamiento, sino que incluso cuando Kenpachi Zaraki buscó personalmente su orientación, se encontró con respuestas evasivas y excusas apenas veladas. Kenpachi Zaraki desconocía por completo que este abrupto cambio de actitud provenía de una directiva emitida por la Central 46. Además, no era probable que se le divulgaran tales asuntos. HMPH. Kenpachi Zaraki soltó un resoplido contundente, hundiendo su Zanpakut en el suelo con una fuerza considerable, como si intentara desahogar su frustración reprimida. Ken-chan, si no estás contento, volvamos a Rukongai. Sugirió Yachiru Kusagishi, su voz mezclada con preocupación. Si no es dentro del Gotei 13, ¿dónde más podría encontrar aceptación? Kenpachi Zaraki suspiró, con la voz pesada de resignación. En ese mismo momento, una figura de su pasado resurgió en su memoria. El enigmático individuo enmascarado que había encontrado en una ocasión anterior. Levantando el brazo, Kenpachi Zaraki examinó la marca negra de cuervo que adornaba su piel, un ceño fruncido grabado en su frente. Como el misterioso individuo había indicado previamente, residía dentro de Hueco Mundo y había extendido una invitación para que Kenpachi Zaraki se uniera a sus filas. Debe Kenpachi Zaraki aceptar esta invitación, conduciría inevitablemente a él por un camino que sería irrevocablemente en desacuerdo con su identidad como un Shinigami. Yachiru Kusagishi, Kenpachi Zaraki preguntó, su mirada de ablandamiento como él bajó la cabeza para encontrar la mirada de la permanencia de su compañero, debo elegir para aventurarse en Hueco Mundo, ¿le siguen a mi lado? Yachiru Kusagishi, su rostro radiante con una infantil sonrisa, respondió sin dudarlo. Naturalmente.
Vayas a donde vayas, voy a seguir. Al escuchar la inquebrantable afirmación de Yachiru Kusahishi, una oleada de calidez llenó el corazón de Kenpachi Zaraki. Quizás fue la presencia inquebrantable de Yachiru Kusahishi lo que le impidió sucumbir por completo al seductor encanto de la matanza implacable. Mientras Yachiru Kusahishi esté conmigo, declaró Kenpachi Zaraki, con la voz llena de una nueva determinación, ¿qué importa si permanezco en la sociedad de almas o me aventuro en Hueco Mundo? El mundo es vasto y expansivo, y dado que el Gotei 13 ha demostrado ser incapaz de adaptarse a mi naturaleza única, exploraré las posibilidades que me esperan dentro de Hueco Mundo. Habiendo llegado a una decisión irrevocable, Kenpachi Zaraki utilizó su Reiyatsu para borrar la marca del cuervo que había sido impresa en su brazo. Aproximadamente 10 segundos después, un vórtice espacial se materializó ante él, sus zarcillos giratorios le hicieron señas hacia lo desconocido. Yusuke Uchiha, un cuervo posado sobre su hombro, observó a Kenpachi Zaraki y Yachiru Kusahishi, ahora ataviados con sus uniformes de Shinigami, con una sonrisa gentil adornando sus labios. ¿Han tomado los dos una decisión?, preguntó, su voz mesurada pero cordial. Al ingresar a Hueco Mundo, se convertirán en mis subordinados. La apariencia actual de Yusuke Uchiha difería drásticamente de la forma que había asumido durante su encuentro inicial, dejando momentáneamente perplejos a Kenpachi Zaraki y Yachiru Kusahishi. Sin embargo, Kenpachi Zaraki, aprovechando su habilidad innata para discernir la presencia de una poderosa energía espiritual, identificó rápidamente al hombre con gafas, que tenía ante él como el enigmático individuo enmascarado de su encuentro anterior. Servir como tu subordinado no presenta ningún problema, declaró Kenpachi Zaraki, con su sonrisa característica dividiendo su rostro, siempre que puedas brindarme la oportunidad de experimentar la emoción pura del combate desenfrenado. El semblante de Kenpachi Zaraki estaba lejos de ser benigno, sus ojos irradiaban un aura palpable de ferocidad desenfrenada. Su sonrisa por sí sola fue suficiente para infundir miedo en los corazones de la mayoría de las personas. Yusuke Uchiha respondió con una sonrisa tranquilizadora. Tenga la seguridad, respondió, con voz tranquila y confiada, no se sentirá decepcionado. Acercándose a Kenpachi Zaraki con pasos deliberados, Yusuke Uchiha colocó una mano firmemente sobre su hombro, mientras simultáneamente levantaba a Yachiru Kusahishi con la otra mano. Con una rápida activación de su técnica de desplazamiento espacial Kamui, el trío reapareció instantáneamente dentro de los opulentos confines de la Sala del Trono de las Noches. Contemplando el esplendor circundante del palacio, Kenpachi Zaraki frunció el ceño en una mezcla de asombro y desconcierto. Me habían hecho creer que Hueco Mundo era un páramo desolado, comentó, con la voz entrecortada por la incredulidad, habitado únicamente por huecos que habitan dentro de cuevas toscamente modeladas. Sin embargo, aquí ante mí se encuentra un palacio de tanta grandeza. Yusuke Uchiha respondió con calma. Esta es las noches, y servirá como el órgano supremo de gobierno de Hueco Mundo. Puedes considerarlo análogo al Seireitei de la Sociedad de Almas. ¿El Seireitei, dices? Ciertamente, ese no era un lugar particularmente agradable para residir, comentó Kenpachi Zaraki, con una sonrisa irónica en los labios. En este momento, el comportamiento de Kenpachi Zaraki sufrió una transformación repentina, su expresión se retorció en una mueca feroz, sus ojos ardían con una intensa lujuria de batalla mientras fijaba su mirada en Yusuke Uchiha. Ahora bien, declaró, su voz resonando con inquebrantable convicción, en su calidad de mi superior, le corresponde a usted demostrar la fuerza necesaria para comandar efectivamente mi formidable poder. Yusuke Uchiha se sorprendió por el enfoque inesperadamente tortuoso de Kenpachi Zaraki para emitir un desafío, su contundente declaración de intenciones envuelta en una capa de formalidad. Sin embargo, Yusuke Uchiha había anticipado esta confrontación desde el principio. Al observar el palpable entusiasmo de Kenpachi Zaraki por el combate, Yusuke Uchiha respondió con una sonrisa serena. Muy bien, respondió, con la voz firme y controlada, permítanme evaluar si su fuerza realmente merece su ascensión a una posición de alto rango dentro de las estimadas filas de las noches. Capítulo 231. Al escuchar a Yusuke Uchiha aceptar su desafío, la ya amplia sonrisa de Kenpachi Zaraki se amplió aún más. Desató un feroz swing con su zanpakuh de dientes de sierra muy dañado, apuntando directamente a Yusuke Uchiha.
Kenpachi Zaraki no contuvo nada, vertiendo todo su Reiatsu en el ataque. Esperaba plenamente que el hombre que tenía ante él, irradiando un aura de inmenso poder, no fuera derrotado fácilmente. Yachiru Kusagisi saltó hacia atrás, poniéndose a salvo fuera del alcance inmediato del choque. Siempre que Kenpachi Zaraki participaba en combate, Yachiru Kusagisi observaba fielmente desde una distancia segura, ofreciendo palabras de aliento y apoyo en caso de que se encontrara en desventaja. Clan. Un sonido metálico agudo resonó por la cámara, haciendo que tanto Kenpachi Zaraki como el observador Yachiru Kusagisi registraran expresiones de total incredulidad. Con asombrosa facilidad, Yusuke Uchiha había desviado el potente golpe de Kenpachi Zaraki con solo 2 dedos. El sonido agudo se había originado por el impacto del Zanpakuto de Kenpachi Zaraki contra la presión espiritual solidificada de Yusuke Uchiha. Después de un breve momento de silencio aturdido, Kenpachi Zaraki, lejos de experimentar ninguna sensación de miedo o desaliento, mostró una expresión aún más pronunciada de euforía. Increíble. Absolutamente increíble. Kenpachi Zaraki rugió, su voz resonando por la cámara, solo he presenciado una exhibición tan abrumadora de presión espiritual que emana del capitán comandante del Gotei 13. Con un grito atronador, la presión espiritual de Kenpachi Zaraki aumentó, aumentando casi el doble de la intensidad de su anterior autoproclamado ataque de pleno poder. Lanzó otro ataque con su Zanpakuto, pero el resultado se mantuvo sin cambios. Su espada fue desviada sin esfuerzo por la mano de Yusuke Uchiha. En esta coyuntura, Yusuke Uchiha pudo discernir que Kenpachi Zaraki estaba operando actualmente en el punto más bajo de sus capacidades. Habiendo estado privado durante mucho tiempo de adversarios formidables capaces de llevarlo al límite, la destreza de combate de Kenpachi Zaraki había disminuido gradualmente, su cuerpo y espíritu se aclimataron en entornos que proporcionaban solo una pizca de la emocionante emoción del verdadero combate. Su fuerza actual era notablemente inferior a la que había sido durante su encuentro anterior. Con una velocidad que Kenpachi Zaraki era incapaz de percibir, Yusuke Uchiha sacó su Zanpakuto, ejecutando un golpe rápido y preciso antes de devolver la hoja a su vaina con la misma rapidez. Un chorro de sangre carmesí brotó en el aire cuando Kenpachi Zaraki, con los ojos muy abiertos por la conmoción y la incredulidad, cayó al suelo, con una herida abierta en el pecho. El concurso ha concluido, Kenpachi Zaraki, declaró Yusuke Uchiha, con la voz desprovista de cualquier emoción. En su estado actual, aún no se lo considera digno de asumir un puesto de alto rango dentro de las noches. Por el momento, servirás como subordinado de Yachiru Kusagisi. Aunque Yusuke Uchiha expresó cierta decepción con el nivel de poder que Kenpachi Zaraki había demostrado, no tenía intención de abandonarlo. En cambio, planeaba permitir que Kenpachi Zaraki restaurara gradualmente su destreza en el combate a través de una serie de compromisos rigurosos. Yachiru Kusagisi, acostumbrado a presenciar las frecuentes heridas de Kenpachi Zaraki, permaneció imperturbable al ver su grave herida. Además, ella percibió fácilmente que Yusuke Uchiha no tenía la intención de causarle a Kenpachi Zaraki ningún daño duradero. Con mano tranquila y firme, procedió a atender sus heridas. Kenpachi Zaraki, sin embargo, permaneció en un estado de incredulidad aturdida, con los ojos muy abiertos mientras miraba a través del techo transparente de las noches la ilimitada extensión del cielo nocturno. Kenpachi Zaraki luchó por comprender las razones detrás de su derrota total, convencido de que esto no era un reflejo fiel de sus capacidades. Estaba seguro de que, incluso si no hubiera podido prevalecer contra el formidable Yusuke Uchiha, al menos debería haber podido experimentar la emocionante emoción de una batalla verdaderamente desafiante y gratificante, en lugar de esta aplastante sensación de derrota total. Habiendo completado la tarea de atender las heridas de Kenpachi Zaraki, Yachiru Kusagisi dirigió su atención a Yusuke Uchiha, con la voz entrecortada por la curiosidad. ¿Significa esto que ahora soy el superior de Kenchan? Ella preguntó. Yusuke Uchiha respondió con una sonrisa gentil, acariciando cariñosamente la cabeza de Yachiru Kusagisi. Simultáneamente, un cuervo negro descendió de los cielos, su sombra impresa en el brazo de Yachiru Kusagisi en forma de una marca distintiva de cuervo. Después de explicar meticulosamente el significado y la función de la marca del cuervo a Yachiru Kusagisi, Yusuke Uchiha anunció formalmente su nombramiento como presidenta de la Asociación de Mujeres de las Noches.
Dado el papel anterior de Yachiro Kusagishi como jefa de la Asociación de Shinigamis de Mujeres dentro del Seireitei, Yusuke Uchiha confiaba en que poseía las habilidades y la experiencia necesarias para sobresalir en esta nueva capacidad. Al escuchar la proclamación de Yusuke Uchiha, los ojos de Yachiro Kusagishi se iluminaron de emoción. Con un gesto juguetón pero decidido, le dio una palmada resonante al pecho de Kenpachi Zaraki. Ken-chan, anunció, con la voz rebosante de entusiasmo, a partir de este día, serás la vicepresidenta de la Asociación de Mujeres de las Noches. El anuncio de Yachiro Kusagishi sacudió a Kenpachi Zaraki de su aturdido estado de silencio, solo para sumirlo en un estado de desconcierto aún más profundo. Una guerrera experimentada como yo, reducida al puesto de vicepresidenta de la Asociación de Mujeres, reflexionó incrédulo. El segundo día después de la integración de Kenpachi Zaraki y Yachiro Kusagishi en las filas de las noches, Yusuke Uchiha convocó a una reunión de todos los miembros de alto rango de la organización, para formular una estrategia integral para la próxima fase de su expansión. Dentro de los vastos confines de la opulenta sala del trono, Yusuke Uchiha ocupaba el trono elevado, su presencia llamaba la atención de todos los presentes. A su izquierda, sentados en orden de antigüedad, estaban Baragan Loisenbairn, sirviendo como gran administrador, y Arribel, nombrado jefe de la guardia. A su derecha, ocupando puestos de considerable influencia, estaban Mayuri Kurotsuchi, directora del Instituto de Investigación y Desarrollo, y Yachiro Kusagishi, la recién nombrada presidenta de la Asociación de Mujeres. Kenpachi Zaraki, en su calidad de subordinado de Yachiro Kusagishi, recibió un permiso especial para entrar en la sala del trono, donde se paró atentamente detrás de su superior. Estimados colegas, declaró Yusuke Uchiha, con su voz resonando con autoridad, a partir de este día, perseguiremos resueltamente el ambicioso objetivo de unificar la totalidad de Hueco Mundo. La fase inicial de esta empresa implicará la formación de un equipo de élite de Hoyous excepcionalmente poderosos, que se conocerá como el Espada. Cada miembro del Espada, continuó Yusuke Uchiha, con su voz mesurada y deliberada, tendrá una responsabilidad análoga a la de un capitán dentro de las estimadas filas del Gotei 13. Se encargarán de liderar a sus respectivos subordinados y mantener el gobierno inquebrantable de las noches, asegurando así que la totalidad de Hueco Mundo quede bajo el control completo y absoluto de las noches. Aunque los individuos presentes seguían sin estar seguros de la justificación detrás de la selección de la denominación Espada para esta unidad de élite recién formada, ninguno se atrevió a expresar sus dudas. En la actualidad, Baragan Loisenbairn y Arribel ya han demostrado las calificaciones necesarias para ingresar en las estimadas filas del Espada, anunció Yusuke Uchiha, con voz firme y resuelta. En cuanto a los 8 puestos restantes, asumiré personalmente el reclutamiento de 2 huecos de la clase Bastolorde. La tarea de identificar y asegurar a los 6 candidatos restantes recaerá en Arribel y Kenpachi Zaraki. La asignación estratégica de responsabilidades de Yusuke Uchiha se basó en el doble objetivo de brindar a Kenpachi Zaraki amplias oportunidades para perfeccionar sus habilidades de combate y, al mismo tiempo, garantizar que Arribel sirviera como influencia estabilizadora sobre la agresión potencialmente desenfrenada de Kenpachi Zaraki. La gran cantidad de adjuchas extremadamente poderosas que habitan Hueco Mundo proporcionaría a Kenpachi Zaraki un entorno ideal para restaurar gradualmente su destreza en el combate. La presencia de Arribel, mientras tanto, tendría el doble propósito de mitigar cualquier posible contratiempo por parte de Kenpachi Zaraki y prevenir la desaparición prematura de Hoyous excepcionalmente poderosos a manos de los ataques desenfrenados y potencialmente letales de Kenpachi Zaraki. Habiendo concluido su exposición del plan estratégico, Yusuke Uchiha volvió su atención hacia Baragan Loisenbairn, que ocupaba la posición de la antigüedad de su izquierda. ¿Se ha difundido la noticia de los esfuerzos de reclutamiento de las noches, no? Él preguntó. ¿Se han identificado alguna de las personas que poseen el potencial para convertirse en activos valiosos para nuestra organización? Baragan Loisenbairn respondió con la mayor deferencia. Yusuke-sama, respondió, su voz respetuosa, de acuerdo con los criterios que has establecido para la presión espiritual, aún no han surgido huecos que cumplan con los estrictos requisitos para el estatus de espada. Los Hoyous más formidables que hemos encontrado hasta ahora solo han alcanzado el rango de oficial. Yusuke Uchiha sintió en reconocimiento.
Soy consciente de esto, respondió. Este desarrollo fue completamente anticipado por Yusuke Uchiha. Los Oyous que poseían la presión espiritual necesaria para calificar para el estatus de espada eran, sin excepción, figuras dominantes dentro de sus respectivos territorios y tendrían pocos incentivos para renunciar a su autonomía y prometer lealtad a las noches. Sin embargo, para Yusuke Uchiha, cuya ambición es establecer un control absoluto sobre Hueco Mundo, el reinado de estos huecos independientes está llegando a su fin. Se les presentará un ultimátum. O se someten a la autoridad de las noches o se enfrentan a la aniquilación. Al concluir la reunión, Kenpachi Zaraki y Arribel buscaron a Baragan Loisenbairn, obteniendo inteligencia sobre la ubicación de numerosos huecos formidables, y se prepararon para embarcarse en su misión de reclutar a estos poderosos seres en sus filas. Mientras tanto, Yusuke Uchiha se dirigió al Instituto de Investigación y Desarrollo, donde entabló una discusión con Mayuri Kurotsuchi sobre futuras iniciativas de investigación. Para Yusuke Uchiha, el Instituto de Investigación y Desarrollo representa el componente más crucial de su estrategia global. Capítulo 232. El Instituto de Investigación y Desarrollo, bajo la dirección de Mayuri Kurotsuchi, ya estaba tomando forma. Si bien solo un puñado de huecos actuaron como asistentes, los diversos dispositivos dieron la impresión de ser una instalación de investigación de alta tecnología. Esto es. Yusuke Uchiha miró un gran tanque de nutrientes, dentro del cual flotaba una mujer que se parecía al teniente de Mayuri Kurotsuchi de la historia original. Mayuri Kurotsuchi sonrió de satisfacción. Este es mi futuro teniente, Nemu Kurotsuchi. Mis propios subordinados siempre son más de mi agrado. Yusuke Uchiha sintió, sin ofrecer más preguntas, y felicitó la eficiencia de Mayuri Kurotsuchi. Estoy muy satisfecho con el Instituto de Investigación y Desarrollo. El siguiente paso es reclutar personal, pero prepárate para capacitarlos desde cero. El rostro de Mayuri Kurotsuchi se iluminó de anticipación. La autoridad que Yusuke Uchiha le otorgó superó con creces lo que tenía como director del Instituto de Investigación y Desarrollo Seireitei. Construir su propio equipo de investigación era su mayor ambición. Mayuri Kurotsuchi había dedicado toda su energía al avance tecnológico de las noches, y Yusuke Uchiha tenía la intención de otorgarle el premio al mejor oficial en la conferencia de fin de año de las noches. Entrenarlos desde cero es ideal, afirmó Mayuri Kurotsuchi. Son pizarras en blanco, más receptivas a mis principios científicos. Nunca he sido uno para aquellos que ya han sido entrenados en otros lugares. Yusuke Uchiha se rió entre dientes, no pasará mucho tiempo antes de que estés ocupado con las sesiones de entrenamiento. Reunir al más jóvenes de Rukongai fue sencillo para Yusuke Uchiha. Simplemente despachó al cuervo. El cuervo identificaría a aquellos con una presión espiritual excepcional y los transportaría a Hueco Mundo a través de Kamui. Sobre los datos que te mostré la última vez, ¿crees que puedes crearlos? Yusuke Uchiha se refería a los datos de Gyoku. Decidió confiar la investigación de Gyoku a Mayuri Kurotsuchi, supervisando el proyecto desde el margen. Al escuchar la mención del Gyoku, los ojos de Mayuri Kurotsuchi ardían de ferviente entusiasmo. Es un concepto brillante, aunque todavía en sus etapas rudimentarias. Los planes del diseñador original contienen numerosas contradicciones e inconsistencias. Sin embargo, dado el tiempo suficiente, estoy seguro de que puedo llevar a buen término el Gyoku. Esto está fuera de toda duda. Al presenciar la inquebrantable confianza de Mayuri Kurotsuchi, Yusuke Uchiha se sintió tranquilizado. El plan de Mayuri Kurotsuchi implicaba utilizar huecos en la creación del Gyoku. Si bien el artefacto resultante no sería un Gyoku completamente realizado, sería suficiente para mejorar el poder individual y facilitar el proceso de arrancarización de los huecos. Además, continuó Yusuke Uchiha, cambiando su tono a un nuevo tema, con respecto a la creación de Asauchi, Sanpaku sin despertar, ¿tienes alguna idea que ofrecer? Consciente de su suministro limitado de solo 200 Asauchi, Yusuke Uchiha planteó esta pregunta, destacando otro proyecto de investigación que tenía una importancia considerable en su estrategia general. Mayuri Kurotsuchi frunció el ceño, sacudiendo la cabeza en respuesta. Este desafío en particular ha demostrado ser bastante intratable, admitió.
Esa vieja focha, Nimaiya, debe haber incorporado algún elemento proceso desconocido en la creación de estos artefactos, ya que aún tengo que descubrir la clave para replicar sus métodos. Yusuke Uchiha simplemente asintió en reconocimiento, sin dar señales de decepción. Durante milenios, la creación de todas las Zanpakuto para los Shinigamis había sido dominio exclusivo de Nimaiya Etsu, y era lógico pensar que debía poseer algunos secretos muy bien guardados que no se habían transmitido a las generaciones posteriores. Por lo tanto, la lucha de Mayuri Kurotsuchi por descifrar este enigma en particular era completamente comprensible. Mientras Yusuke Uchiha y Mayuri Kurotsuchi continuaban deliberando sobre la investigación para mitigar el hambre inherente de los huecos, Yusuke Uchiha de repente sintió una interrupción en la presión espiritual que emanaba de la marca del cuervo que previamente había otorgado a Neji el Tuo del Schwank. Yusuke Uchiha supuso de inmediato que Neji el Tuo del Schwank debía haber encontrado un grave peligro, lo que requirió su intervención inmediata. Utilizando su Rinnegan, que había sido proyectado sobre la superficie lunar, Yusuke Uchiha dirigió su mirada hacia el lugar preciso donde la presión espiritual de la marca del cuervo había desaparecido. Allí, ante sus propios ojos, Neji el Tuo del Schwank se paró desafiante ante sus compañeros gravemente heridos, Pesche Watiche y Dondo Chaka Virstane, una lanza de hueso de 2 cabezas agarrada firmemente a su alcance. Sin embargo, la propia Neji el Tuo del Schwank presentaba las marcas de un compromiso brutal, con la armadura ósea que protegía su hombro y patas traseras, en su forma de cabra, destrozadas y manchadas con grandes cantidades de sangre. Frente a ella se encontraba un formidable hoyo en forma de leopardo, todo su cuerpo envuelto en una prístina armadura de hueso blanco, rodeado por un séquito de hoyos menores que parecían ser sus subordinados. Basado en las características distintivas de este hueco en forma de leopardo y la potente presión espiritual que exudaba, un nivel que lo colocaba entre los Adhuchas más poderosos, Yusuke Uchiha reconoció instantáneamente su identidad. Este formidable hueco no era otro que Grimhouja Ejerjaques, el sexto espada. Grimhouja Ejerjaques soltó una risa burlona, su ágil cuerpo se transformó en un borrón de movimiento mientras lanzaba un asalto ultra rápido contra Neji el Tuo del Schwank. Su estructura relativamente compacta y su forma felina le proporcionaron una agilidad y fluidez de movimiento excepcionales. Entre los espada originales, Grimhouja Ejerjaques era famoso por su velocidad incomparable. Inquebrantable en su determinación, Neji el Tuo del Schwank se enfrentó de frente al ataque de Grimhouja Ejerjaques, empujando su lanza de hueso de 2 puntas hacia él con inquebrantable determinación. Sin embargo, Grimhouja Ejerjaques, con su destreza y reflejos excepcionales, eludió sin esfuerzo su ataque, ejecutando una maniobra rápida que le permitió agarrar a Neji el Tuo del Schwank desde un ángulo inesperado, con las mandíbulas apretando sus costillas. Con un repentino estallido de presión espiritual que emanaba de su boca, los afilados colmillos de Grimhouja Ejerjaques atravesaron fácilmente la armadura ósea de Neji el Tuo del Schwank, lo que provocó que un geyser de sangre brotara de la herida. Implacable en su asalto, los ojos de Grimhouja Ejerjaques ardían con una intensidad malévola mientras se preparaba para dar un golpe devastador, utilizando toda la fuerza de sus poderosas mandíbulas para infligir más heridas graves a su indefensa presa. Yusuke Uchiha, la voz de Neji el Tuo del Schwank, apenas un susurro, resonó en su mente: «¿Vendrás en mi ayuda?». Abrumada por un profundo sentido de urgencia, el corazón de Neji el Tuo del Schwank latía con fuerza en su pecho. Si pereciera en este encuentro, sus amigas, Dondo Chaka Virstane y Pesche Watiche, sin duda correrían la misma suerte. Su única esperanza ahora descansaba en la marca de cuervo que Yusuke Uchiha le había otorgado. Por supuesto, mi querido Neji el Tuo del Schwank. Después de todo, soy tu amiga. Justo cuando los pensamientos de Neji el Tuo del Schwank fueron consumidos por una ferviente súplica por la intervención de Yusuke Uchiha, una voz, gentil pero firme, resonó en su mente. El dolor abrasador que le había estado irradiando por las costillas disminuyó repentinamente, y el hueco en forma de leopardo que le había estado sujetando las mandíbulas fue arrojado violentamente a un lado por una fuerza invisible.
Al contemplar la figura que se había materializado ante ella, Neji Tuo del Schwank, a pesar de la alteración significativa en la apariencia de Yusuke Uchiha en comparación con su encuentro inicial, reconoció instantáneamente a su tercer amigo en Hueco Mundo a través de una aguda intuición. Con un grito resonante, Neji Tuo del Schwank abrazó la pierna de Yusuke Uchiha, con el cuerpo destrozado por los sollozos. ¡Guau! Ella se lamentó, realmente creía que estaba condenada a perecer. Yusuke Uchiha suavemente acarició Neji Tuo del Schwank la cabeza, ofreciendo palabras de consuelo y seguridad. Miedo no, mi querido Neji Tuo del Schwank, dijo, su voz tranquila y relajante. Mientras yo esté aquí, ningún daño te sobrevendrá. Descansar un momento, y me permiten asistir a estos asuntos. Después de la audiencia Yusuke Uchiha palabras, Neji Tuo del Schwank asintió obedientemente, dando un paso al lado para que se le permitiera participar a sus oponentes. Al hacerlo, sin darse cuenta ella, que dejó un rastro de lágrimas y pegajoso de la mucosa nasal a Yusuke Uchiha de la Ori. Al observar una hebra de moco que aún se aferraba precariamente a la nariz de Neji Tuo del Schwank, los músculos faciales de Yusuke Uchiha se contrajeron involuntariamente. Es lavable, murmuró para sí mismo repetidamente, tratando de calmar su creciente molestia. Capítulo 233. ¿Eres de las noches? Y tú eres un Shinigami. Antes de que Grimhouja Ejerjaques pudiera lanzar otro ataque después de la repentina e inquietante aparición de Yusuke Uchiha, un hueco alto y delgado detrás de él habló. Yusuke Uchiha tenía un vívido recuerdo de este hueco demacrado. Yusuke Uchiha admiraba enormemente la lealtad que la mayoría de los Hoyous mostraban a sus líderes, y este Hoyou fue un excelente ejemplo. Este hueco alto y delgado era Shaolong Koufan, un subordinado de Grimhouja Ejerjaques desde hacía mucho tiempo. Al reconocer el potencial de Grimhouja Ejerjaques para trascender el rango de Adjuchas y convertirse en un vasto lorde, Shaolong Koufan había convencido notablemente a sus compañeros subordinados de sacrificar voluntariamente partes de sus almas para ser absorbidos por Grimhouja Ejerjaques, facilitando así su crecimiento acelerado. Como consecuencia de este acto desinteresado, Shaolong Koufan, junto con los otros subordinados de Grimhouja Ejerjaques, retrocedieron de sus formas adjuchas al rango Heian más débil, perdiendo irrevocablemente cualquier posibilidad de evolución futura. A partir de la forma física actual de Shaolong Koufan y la intensidad de su presión espiritual, Yusuke Uchiha dedujo que aún no había permitido que Grimhouja Ejerjaques absorbiera ningún fragmento de su propia alma. Además, Yusuke Uchiha no se sorprendió en lo más mínimo de que Shaolong Koufan lo identificara de inmediato como afiliado a las noches. Baragan Louisenbayern ya había iniciado una campaña de reclutamiento bajo la bandera de las noches, y todos los Hoyous que posteriormente se unieron a la organización habían sido equipados con los uniformes distintivos de las noches. En consecuencia, ahora era relativamente sencillo identificar a los miembros afiliados a las noches dentro de Hueco Mundo, un estado de cosas que se alineaba precisamente con los objetivos estratégicos de Yusuke Uchiha. De hecho, respondió Yusuke Uchiha, con una sonrisa confiada adornando sus labios, percibo que varios de ustedes poseen una fuerza considerable. Las noches actualmente está buscando expandir sus filas, y creo que ustedes serían valiosas adiciones a nuestra organización. Por lo tanto, les extiendo una invitación para que se unan a mí. Las palabras de Yusuke Uchiha fueron pronunciadas con un aire de confianza inquebrantable, su expresión transmitía una creencia inquebrantable en la inevitabilidad de su aquiescencia. Al escuchar la propuesta de Yusuke Uchiha, Grimhouja Ejerjaques, que había sido arrojado a un lado por la fuerza momentos antes, soltó un rugido furioso. ¿Qué tipo de broma es esta? Bramó, su voz se llenó de rabia. Tengo la intención de eliminarte aquí y ahora. Tan pronto como las palabras salieron de sus labios, Grimhouja Ejerjaques, empleando la técnica de movimiento rápido y silencioso conocida como sonido, se materializó instantáneamente al lado de Yusuke Uchiha, con sus fauces abiertas, revelando una aterradora variedad de dientes afilados como navajas, mientras se lanzaba hacia adelante para infligir una mordedura fatal a Yusuke Uchiha. En un abrir y cerrar de ojos, un rugido ensordecedor resonó en el aire, acompañado de una nube de polvo ondulante, oscureciendo la escena de la vista de todos los presentes.
Antes de que el polvo comenzara a asentarse, el inconfundible sonido del grito angustiado de Grimhouja Ejerjaques atravesó el aire. A medida que el polvo se disipaba gradualmente, se reveló que Grimhouja Ejerjaques estaba inmovilizado en el suelo, su cabeza de leopardo firmemente sujeta al alcance de la poderosa mano de Yusuke Uchiha, su cuerpo medio enterrado en la tierra arenosa. La otra mano de Yusuke Uchiha, mientras tanto, sostenía su Zanpakut, cuya hoja había atravesado el pecho de Grimhouja Ejerjaques, inmovilizándolo efectivamente. Grimhouja Ejerjaques, declaró Yusuke Uchiha, con la voz tranquila y mesurada, su expresión sin revelar ningún indicio de emoción, debo confesar que estoy genuinamente impresionado por el formidable poder y el potencial sin explotar que posees. Sin embargo, debo advertirle que su reciente intento de lanzar un ataque sorpresa contra mí será tolerado solo una vez. Si rechazas mi oferta de unirte a las noches, o si te atreves a levantar la mano contra mí de nuevo, no dudaré en eliminarte sin piedad. Yusuke Uchiha palabras fueron pronunciadas con una serena sonrisa, aunque sus ojos traicionado un brillo de determinación, una stark advertencia a sus cautivos. Grimhouja Ejerjaques, consumido por un ataque de ira incontrolable, era totalmente ajeno a la gravedad de Yusuke Uchiha de la amenaza. Justo cuando estaba a punto de desatar un torrente de furiosas invectivas, Shaolong Koufan, después de haber recuperado finalmente de su estado inicial de choque, dejó escapar un grito agudo, llamando a Grimhouja Ejerjaques. Al oír la voz de Shaolong Koufan, y al observar la expresión aparentemente benigna pero innegablemente amenazante de Yusuke Uchiha, un destello de razón se encendió en la mente de Grimhouja Ejerjaques, lo que hizo que recuperara la compostura. Shaolong Koufan y los otros Oyous presentes dieron un suspiro colectivo de alivio al presenciar la eficacia de la intervención de Shaolong Koufan. En su opinión, Grimhouja Ejerjaques era el Oyou que más cerca había estado de alcanzar el codiciado rango de Vasto Lorde dentro de Hueco Mundo. Desde que prometieron su lealtad a Grimhouja Ejerjaques, habían logrado constantemente la victoria en cada encuentro, su dominio indiscutible, siempre que evitaran la confrontación con el Vasto Lorde establecido. El hecho de que este enigmático Shinigami hubiera sometido sin esfuerzo a Grimhouja Ejerjaques no dejaba ninguna duda en sus mentes de que operaba en un plano de poder completamente diferente. Si eligen desafiar a este formidable oponente, la aniquilación sería su destino inevitable. Neji el Tuo del Schwank, junto con Dondochaka y Pesche Watishe, que acababan de recuperar la conciencia, permanecieron arraigados en el lugar, sus expresiones reflejaban una profunda sensación de asombro. Nunca habían anticipado que el hueco enmascarado que habían encontrado antes poseía un nivel de poder tan abrumador. ¿Quién eres tú? Grimhouja Ejerjaques exigió, su voz mezclada con una mezcla de ira y frustración, sus palabras marcadas por dientes apretados. ¿Y cómo llegaste a saber mi nombre? Yusuke Uchiha enfundó tranquilamente su Zanpakut, una sonrisa serena adornaba sus labios mientras respondía. Soy el gobernante soberano de las noches, declaró, su voz resonando con autoridad inquebrantable, y estoy destinado a convertirme en el amo indiscutible de la totalidad de Hueco Mundo. Cada una de sus acciones, cada movimiento, ha estado bajo mi vigilancia inquebrantable. En verdad, el Rinnegan que Yusuke Uchiha había proyectado en la superficie lunar en realidad no se había centrado en Grimhouja Ejerjaques. Esta declaración había sido una invención calculada, con la intención de mejorar su aura de poder e infundir miedo en los corazones de sus adversarios. Al escuchar las declaraciones de Yusuke Uchiha, Grimhouja Ejerjaques estalló en un ataque de risa. La totalidad de Hueco Mundo bajo tu vigilancia. Se burló, su voz goteaba sarcasmo. ¿Realmente crees que eres una deidad? Grimhouja Ejerjaques tenía la intención de desatar un aluvión adicional de comentarios mordaces, pero al recibir una serie de señales urgentes de Shaolong Koufan, logró reprimir su impulso. ¿Una deidad, dices? Yusuke Uchiha respondió, su voz tranquila y mesurada, su expresión no delataba ningún indicio de ofensa. Quizás. Desde tu perspectiva, de hecho soy la deidad de Hueco Mundo. La luna que cuelga en los cielos arriba sirve como mis propios ojos, y no hay nadie dentro de Hueco Mundo que pueda escapar a mi mirada. Mientras Yusuke Uchiha decía estas palabras, cambió sutilmente sus anteojos, revelando momentáneamente el Rinnegan en su ojo izquierdo.
Aunque esta revelación fue fugaz, fue suficiente para dejar a todos los presentes completamente sin palabras. «¡Guau, Yusuke Uchiha, ¿qué te pasa en los ojos? ¿Estás enfermo?», exclamó Neji el Tuo del Schwank. Esto rompió la atmósfera cuidadosamente cultivada de intimidación que Yusuke Uchiha había estado construyendo tan diligentemente. Sin embargo, para Yusuke Uchiha, cuyo poder era abrumadoramente superior al de sus adversarios, este pequeño revés tuvo pocas consecuencias. Volviendo la mirada hacia Grimhouja Ejerjaques, Yusuke Uchiha insistió en su pregunta. Grimhouja Ejerjaques, dijo, con la voz inquebrantable, ha llegado el momento de que tomes una decisión. Grimhouja Ejerjaques, plenamente consciente del hecho de que no poseía una libertad genuina de elección, y bajo el peso del abrumador poder de Yusuke Uchiha, tomó la decisión de someterse, reflejando la decisión que había tomado en la historia original de prometer su lealtad al formidable poder de Aizen. Yusuke Uchiha otorgó a Grimhouja Ejerjaques la distintiva marca del cuervo, un símbolo de su estatus recién adquirido dentro de las noches. Empleando su dominio del desplazamiento espacial, Yusuke Uchiha, acompañado por Neji el Tuo del Schwank y sus acompañantes, regresó rápidamente a los opulentos confines de las noches. Grimhouja Ejerjaques, la voz de Yusuke Uchiha resonó en el aire tras el cierre del vórtice espacial de Kamui, espero que te informes a las noches dentro de 3 días. Maldita sea, Grimhouja Ejerjaques comenzó a murmurar una imprecación furiosa, pero al ver al Rinnegan proyectado sobre la superficie lunar, aparentemente fijo sobre él, cesó abruptamente su arrebato. No estaba seguro de si Yusuke Uchiha poseía la capacidad de percibir sus pensamientos tácitos, pero consideró prudente evitar cualquier provocación adicional que pudiera provocar la ira de este formidable adversario. «Shaolong Koufan», preguntó Grimhouja Ejerjaques, con la mirada dirigida hacia los cielos, si lograra la transformación en un vasto lorde, ¿crees que entonces poseería la fuerza para vencerlo? Shaolong Koufan, sacudiendo la cabeza en respuesta, ofreció una evaluación sombría. «No», respondió, su voz mezclada con un toque de resignación. Parecería que, como él mismo ha afirmado, su poder trasciende el ámbito de lo ordinario. Si de hecho es el verdadero amo de las noches, entonces se deduce que incluso Baragan Loisenbairn, un vasto señor de considerable poder, es simplemente su subordinado. Al observar la expresión de abatimiento de Grimhouja Ejerjaques, Shaolong Koufan trató de ofrecer palabras de aliento. Quizás, sugirió, este desarrollo nos presenta una oportunidad sin precedentes. La oportunidad de obtener acceso a un nivel de poder que de otro modo permanecería fuera de nuestro alcance. Ante las palabras de Shaolong Koufan, un rayo de renovada esperanza brilló en los ojos de Grimhouja Ejerjaques. De hecho, reflexionó Grimhouja Ejerjaques para sí mismo, soy simplemente un hueco consumido por la implacable búsqueda del poder. Hay poco espacio para el sentimentalismo o la autocompasión. Si me uno a las noches y, por lo tanto, obtengo acceso a la guía de un individuo verdaderamente formidable, el camino a seguir puede volverse significativamente más claro. Al margen de Hueco Mundo, existe un lugar conocido como el Bosque Vacío. Los árboles dentro de esta extensión desolada carecen de hojas, se reducen a meras ramas y raíces, sus superficies están recubiertas uniformemente de un tono blanco estrellado, lo que le da al bosque una apariencia etérea y de otro mundo. Este bosque carece de habitantes huecos, con la única excepción de Ulquiorra Cifer, una vasta lorde de poder excepcional. Desde el momento de su creación, la forma física de Ulquiorra Cifer difería notablemente de la de sus hermanos. Con la excepción de sus ojos y conductos lagrimales, su cuerpo estaba completamente desprovisto de pigmentación, exhibiendo un tono estrellado de alabastro. Su apariencia inusual, junto con la abrumadora presión espiritual indicativa de su estatus de vasto lorde, hizo que otros Hoyous retrocedieran instintivamente de su presencia. Mientras Ulquiorra Cifer deambulaba por la desolada extensión del bosque vacío, experimentó una profunda sensación de resonancia con su belleza estrellada y desolada, lo que lo llevó a tomar la decisión de pasar el resto de su existencia en este entorno excepcionalmente desolado. Sin embargo, el propio Ulquiorra Cifer no estaba preparado para la extraordinaria transformación que pronto le sobrevendría. Dentro de los confines del bosque vacío, logró una hazaña que prácticamente había eludido a todos los demás huecos.
El logro espontáneo del estatus arrancar. Ulquiorra Racifer, aparte de Stark, la formidable primera espada, fue la única vasto lorde que logró esta notable hazaña de arrancarización independiente. En este mismo momento, la tranquilidad del bosque vacío se vio perturbada por la llegada de un invitado no invitado. Yusuke Uchiha, cuya intención era reclutar a Ulquiorra Racifer en su floreciente organización. Al presenciar a Yusuke Uchiha emerger de un vórtice espacial, Ulquiorra Racifer no dio señales de sorpresa o alarma, permaneciendo sentada con las piernas cruzadas en el suelo, con la mirada fija en la tierra, como ajena a la presencia de Yusuke Uchiha. Habiendo sufrido ya la transformación en arrancar, Ulquiorra Racifer había elegido vivir una existencia solitaria dentro del prístino bosque blanco, renunciando a cualquier forma de atuendo, y por lo tanto estaba completamente desnuda. Recuperando un conjunto de uniformes de las noches, adornados con la distintiva marca del cuervo, de los confines de su dimensión Kamui, Yusuke Uchiha colocó el atuendo ante Ulquiorra Racifer. Ulquiorra Racifer, declaró Yusuke Uchiha, con su voz mesurada y directa, ponte este uniforme y acompáñame a las noches. Al escuchar la orden de Yusuke Uchiha, Ulquiorra Racifer lanzó una mirada fugaz a Yusuke Uchiha antes de proceder a ponerse el uniforme con movimientos deliberados. Una vez que terminó de vestirse, Ulquiorra Racifer dirigió su mirada hacia Yusuke Uchiha, su expresión de silenciosa curiosidad. ¿Cuál es la razón por la que me buscas? Él preguntó. Yusuke Uchiha respondió con una cálida sonrisa. Es simplemente porque posees una fuerza excepcional y necesito tu ayuda para lograr mis objetivos, explicó. Sin embargo, de mayor importancia es el hecho de que dentro de las noches descubrirás el verdadero significado y propósito de tu existencia. Ulquiorra Racifer, cuya emoción negativa definitoria era el vacío, albergaba un anhelo profundamente arraigado de encontrar sentido a su existencia. Para abordar esta enfermedad psicológica, Yusuke Uchiha había ideado una estrategia engañosamente simple: mantenerlo perpetuamente ocupado. Con notable facilidad, Yusuke Uchiha logró persuadir a Ulquiorra Racifer para que se uniera a las noches. Dada su excepcional lealtad, eficiencia y capacidad intelectual, Ulquiorra Racifer representaba un candidato ideal para servir como asistente de confianza de Yusuke Uchiha. Tras el exitoso reclutamiento de Ulquiorra Racifer, Yusuke Uchiha se sintió aún más eufórico por otro acontecimiento: la adhesión voluntaria de Stark a las filas de las noches. El nombre completo de Stark era Coyote Stark, y su emoción negativa definitoria era soledad. Como el vasto lorde más formidable dentro de Hueco Mundo, su profunda sensación de aislamiento estaba más allá de la comprensión de los demás. En un esfuerzo por aliviar su profunda soledad, Lilinette Gingerbook, su forma original, había optado por dividirse en dos entidades distintas. Lilinette Gingerbook era la joven volátil e impetuosa que acompañaba a Stark, transformándose en una pistola capaz de disparar ráfagas cero cuando Stark soltaba su Zanpakuh. Sorprendentemente, según los propios recuerdos de Stark, había sido creado por Lilinette Gingerbook, su subordinada. Las razones exactas detrás de Lilinette Gingerbook y la decisión de otorgar la mayor parte de su poder a Stark, con lo que se establece en él como la entidad dominante dentro de su forma combinada, siguen sin estar claros. Sin embargo, para dos seres que comparten una conciencia singular, el tema de la dominación es en gran medida intrascendente. Su objetivo principal es aliviar su soledad mutua. Con la comprensión de las motivaciones de Stark, su decisión de unirse a las noches se hace evidente. Simplemente buscaba encontrar espíritus afines dentro de las noches, escapando así del profundo aislamiento que durante mucho tiempo había plagado su existencia. Por lo tanto, todos los huecos conocidos de la clase Bastolorde dentro de Hueco Mundo habían jurado lealtad a Yusuke Uchiha. Capítulo 234. 10 años después, un Shinigami errante llamado Yusuke Uchiha llegó al Seireitei. En la sala principal del cuartel general de Gotei 13, se reunieron todos los capitanes actuales, encabezados por el capitán comandante Yamamoto Henry Saichi Hekuni. De pie tranquilamente en el centro de la sala estaba Yusuke Uchiha, vestido con un atuendo samurái ordinario. Yusuke Uchiha todavía usaba anteojos que ocultaban las pupilas de sus ojos, y una katana colgaba de su cintura, muy diferente al estilo de Rijin Haka.
El plan de Yusuke Uchiha era unirse a los Gotei 13 para comprender mejor la sociedad de almas, particularmente Kisuke Urahara y Aizen. Si bien Yusuke Uchiha generalmente estaba familiarizado con los eventos del mundo Shinigami, la esperanza de vida de los Shinigamis es larga y los eventos significativos abarcan siglos. Para descubrir verdades ocultas o intervenir, el momento preciso es crucial. Por lo tanto, Yusuke Uchiha decidió unirse personalmente al Gotei 13 como capitán para evitar perderse eventos importantes. El Seireitei da la bienvenida a la incorporación de Shinigamis, especialmente los poderosos. Por ejemplo, cuando el Shinigami errante Kenpachi Zaraki se unió, el capitán comandante Yamamoto Henrysaichi Hekuni, reconociendo su potencial, lo aceptó de inmediato e incluso le ofreció orientación personal en esgrima. Sin embargo, la personalidad de Kenpachi Zaraki dificultó su integración en el grupo, provocando fricciones con sus compañeros de equipo. Además, la Central 46, que albergaba reservas, prohibió a Yamamoto Henrysaichi Hekuni proporcionarle más instrucción, creando una oportunidad para que Yusuke Uchiha lo reclutara. Al enterarse de que un Shinigami que había dominado Bankai deseaba unirse al Gotei 13, Yamamoto Henrysaichi Hekuni convocó de inmediato a todos los capitanes para evaluar conjuntamente a este Shinigami. Mientras los capitanes examinaban a Yusuke Uchiha, él a su vez observó la alineación actual de capitanes, obteniendo una comprensión del liderazgo actual de los Seireitei. Dado que los experimentos de hoyoificación de Aizen en varios capitanes y tenientes aún no habían ocurrido, miembros de los Visored, como Shizuke Amaga y Kensei Muguruma, todavía estaban presentes dentro del Gotei 13. Kisuke Urahara y Yoruichi Shin también permanecieron como capitanes de las divisiones 12 y 2, respectivamente. Entre todos los capitanes, el que más cautivó la atención de Yusuke Uchiha fue, naturalmente, Yamamoto Henrysaichi Hekuni, el capitán comandante. Compartiendo el Zanpaku Rijin Haka, inevitablemente se convertiría en el adversario destinado de Yusuke Uchiha. Contemplando la imponente figura ante él, un hombre de estatura formidable y presencia imponente, Yusuke Uchiha se dirigió a él con una sonrisa cortés. Mi nombre es Yusuke Uchiha. Soy un Shinigami que ha estado vagando por la sociedad de almas. He venido hoy con la intención de unirme al Gotei 13. ¿Cuál es tu propósito al tratar de unirte al Gotei 13? Yamamoto Henrysaichi Hekuni preguntó, sus ojos se entrecerraron en contemplación. He estado viviendo recluido dentro de la sociedad de almas, dedicándome a un riguroso autocultivo, hasta hace muy poco concebí la noción de unirme a los Gotei 13, respondió Yusuke Uchiha, con voz mesurada y tranquila. El Gotei 13 sirve como piedra angular de la estabilidad dentro de la sociedad de almas, y dadas mis capacidades ciertamente modestas, aspiro a contribuir con mis esfuerzos a la preservación de esta estabilidad. Posteriormente, los capitanes reunidos procedieron a plantear una serie de preguntas sobre los orígenes de Yusuke Uchiha, profundizando en aspectos como sus antecedentes familiares y las capacidades únicas de su Zanpaku. A cada una de estas preguntas, Yusuke Uchiha respondió con respuestas cuidadosamente preparadas y meticulosamente elaboradas. Dices haber dominado el Bankai, declaró Yamamoto Henrysaichi Hekuni, con voz mesurada y deliberada. Por lo tanto, te corresponde a ti demostrar el alcance de tu poder. Si tus habilidades demostraran ser acordes con las exigencias del puesto, el Gotei 13 no dudaría en otorgarte el estimado rango de capitán. Yusuke Uchiha estaba completamente preparado para la demostración de sus habilidades que Yamamoto Henrysaichi Hekuni había propuesto, aunque la naturaleza precisa de la evaluación seguía siendo desconocida para él. Yamamoto Henrysaichi Hekuni luego procedió a dilucidar los requisitos previos para alcanzar el rango de capitán dentro del Gotei 13. Dentro del Gotei 13, existen dos caminos distintos para alcanzar el rango de capitán, explicó Yamamoto Henrysaichi Hekuni. El primero implica completar con éxito el riguroso examen del capitán, realizado bajo la atenta mirada del Central 46 y los estimados miembros del Gotei 13. El segundo implica asegurar recomendaciones de 6 o más capitanes, junto con el respaldo de al menos 3 capitanes adicionales. Como forastero que busca alcanzar el rango de capitán, estás obligado a seguir el primer curso de acción, continuó Yamamoto Henrysaichi Hekuni. Por lo tanto, pregunto si está dispuesto a realizar este examen.
Habiendo concluido su explicación, Yamamoto Henrysaichi Gekuni abrió los ojos entrecerrados, su mirada fija intensamente en Yusuke Uchiha, y desató una ola de abrumadora presión espiritual, con la intención de medir la resiliencia de Yusuke Uchiha. Sin embargo, Yusuke Uchiha permaneció completamente imperturbable ante esta exhibición de formidable poder. Con un sutil ajuste de sus gafas, Yusuke Uchiha respondió con una sonrisa tranquila. Dado que he viajado al Seireitei, es mi sincera intención contribuir al bienestar de la sociedad de almas en calidad de capitán, afirmó. Por lo tanto, acepto fácilmente esta evaluación de mis habilidades. Al escuchar la afirmación de Yusuke Uchiha, Yamamoto Henrysaichi Gekuni volvió a cerrar los ojos, asintiendo satisfecho traicionando su aprobación. En la actualidad, el puesto de capitana de la 10ª división del Gotei 13 estaba vacante, y Ruki Akuchiki, capitana de la 6ª división, estaba en proceso de presentar formalmente su renuncia. Yamamoto Henrysaichi Gekuni buscaba candidatos adecuados para cubrir estos dos puestos vacantes. La oportuna llegada de Yusuke Uchiha le había proporcionado así una solución a una situación bastante apremiante. Al día siguiente, Yamamoto Henrysaichi Gekuni hizo los arreglos necesarios para la evaluación de habilidades de Yusuke Uchiha. En la arena designada para el combate marcial del Gotei 13, estuvo presente un número considerable de miembros del Gotei 13, junto con representantes enviados por la Central 46, para dar testimonio del examen de capitanía de Yusuke Uchiha. El examen en sí fue notablemente sencillo. Yusuke Uchiha iba a participar en un combate de entrenamiento contra un capitán de una división diferente. No le correspondía a Yusuke Uchiha salir victorioso en esta contienda. Más bien, simplemente se le exigía que demostrara la fuerza y las capacidades necesarias para desempeñar eficazmente las responsabilidades de un capitán. Como Yusuke Uchiha puso a punto en el centro de la arena, su rival hizo un seguro de entrada. El capitán que estaba ante Yusuke Uchiha poseía una llamativa cabellera plateada, un físico de fuerza excepcional y definición muscular, y había elegido ponerse un shiakuso sin mangas y con un escote en V profundo, mostrando así sus músculos pectorales y bíceps bien desarrollados. Además, en un lugar destacado de su pecho expuesto había un tatuaje con los números 69. Los números 69 no representaban una posición sexual, sino que tenían un significado más profundo. El numeral sexto servía como referencia al componente numérico de su apellido, mientras que el numeral 9 denotaba la división que comandaba. Este capitán de poderosa constitución no era otro que Kensei Muguruma, un futuro miembro de los Visored, que actualmente ocupaba el estimado cargo de capitán de la 9ª división, responsable de supervisar la seguridad de todas las prisiones dentro del Seireitei. Si se despojara de los Auri y Shiakuso de su capitán y, en cambio, se pusiera pantalones de camuflaje y un chaleco ajustado, fácilmente podría confundirse con un miembro de una unidad de élite de las fuerzas especiales. Al observar al capitán ante él, un Shinigami cuyo Reiatsu se consideraba la unidad de medida estándar para evaluar la presión espiritual de otros capitanes, Yusuke Uchiha se sintió intrigado por determinar la magnitud precisa de su propio Reiatsu en relación con el de Kensei Muguruma. Tras la entrada de Kensei Muguruma en la arena, el ambiente entre los espectadores en las gradas se intensificó de inmediato, particularmente entre los miembros de la 9ª división, que estallaron en un coro de vítores entusiastas para reforzar la moral de su capitán. Capitán de la 9ª división, Kensei Muguruma, declaró el locutor. Yusuke Uchiha, respondió Yusuke Uchiha a su vez. Tras el intercambio de nombres, Chihiro Tadaoki Sasakibe, el estimado teniente de la 1ª división, dio un paso adelante para comenzar formalmente el examen. Mirando fijamente a Yusuke Uchiha, quien mantuvo una sonrisa serena en todo momento, Kensei Muguruma se encontró incapaz de determinar completamente la profundidad de las habilidades de Yusuke Uchiha. Al darse cuenta de que Yusuke Uchiha no mostraba ninguna inclinación a iniciar el enfrentamiento, Kensei Muguruma rápidamente sacó el Zanpaku de su cintura y lanzó un ataque rápido y decisivo contra Yusuke Uchiha. Capítulo 235. Kensei Muguruma fue increíblemente rápido, usando Shunpo para aparecer instantáneamente junto a Yusuke Uchiha, bajando su cuerpo y usando un agarre inverso en su Zanpaku para golpear las costillas inferiores de Yusuke Uchiha. Su ataque demostró claramente su pericia en el combate cuerpo a cuerpo.
Yusuke Uchiha bloqueó fácilmente el ataque de Kensei Muguruma con la katana en la cadera, no Rijin Haka. Acumulando su presión espiritual, usó un poderoso golpe de su katana para repeler a Kensei Muguruma. Después de retroceder varios pasos, Kensei Muguruma reanudó rápidamente su asalto, presionando implacablemente su ofensiva contra Yusuke Uchiha. Yusuke Uchiha, confiando en su agilidad superior, evadió hábilmente los ataques de Kensei Muguruma mientras contrarrestaba ocasionalmente con su katana. La presión espiritual de Kensei Muguruma, aunque respetable, no era particularmente fuerte, clasificándose entre el nivel inferior de Shinigami de nivel capitán. Si Yusuke Uchiha se involucrara en un combate serio, el resultado se habría decidido en un solo intercambio. Sin embargo, durante este examen, Yusuke Uchiha no tenía intención de mostrar todo el alcance de su poder, optando en cambio por controlar su presión espiritual y participar en un combate prolongado con Kensei Muguruma. Aunque Kensei Muguruma parecía tener la iniciativa, numerosos expertos experimentados dentro del Gotei 13 presentes en la escena pudieron discernir que Yusuke Uchiha no estaba luchando con todo su potencial. Su evaluación fue que Yusuke Uchiha, siendo un recién llegado, probablemente estaba ejerciendo moderación para evitar ofender a los capitanes establecidos, demostrando así su tacto y discreción. Este Shinigami es un maestro, comentó Kisuke Urahara, con la mirada fija en Yusuke Uchiha mientras evadía hábilmente el implacable asalto de Kensei Muguruma, con los ojos aparentemente desenfocados. Estaba sentado en un rincón apartado de las gradas de espectadores. Sentado a su lado estaba Yoruichi Shiin, su confidente, el ex jefe de los Onmitsu Kid, el líder inaugural de la organización clandestina y el actual jefe de la familia Shin. «Estás siendo demasiado cauteloso», respondió Yoruichi Shiin con una sonrisa. Su presión espiritual es cuidadosamente reprimida. Si desatara todo su potencial, probablemente podría someter a Kensei Muguruma con un solo golpe decisivo. Tanto Kisuke Urahara como Yoruichi Shiin se encontraban sin lugar a dudas entre los capitanes más formidables dentro del Gotei 13. Durante la culminante guerra de sangre de 1000 años, Kisuke Urahara incluso fue señalado por Iwatch como uno de los 5 individuos que poseían una destreza de combate excepcional, siendo los otros 4 Igo Kurosaki, Kenpachi Saraki, y Subechibe Isuke Aizen. Esto demostró claramente la profundidad de la habilidad y la perspicacia estratégica ocultas debajo del comportamiento aparentemente frívolo y juguetón de Kisuke Urahara. Una sombra de preocupación nubló momentáneamente el semblante de Kisuke Urahara. Por razones que no me quedan claras, reflexionó, albergo la sospecha persistente de que la presencia de este hombre aquí está motivada por algún propósito no revelado y quizás nefasto. ¿Necesitarías mi ayuda para movilizar a los Mitsukid para ayudar en la vigilancia de este individuo? Yoruichi Shiin preguntó, su voz mezclada con un toque de preocupación. Kisuke Urahara negó con la cabeza en respuesta. Tales medidas aún no son necesarias, respondió. Mientras Kisuke Urahara y Yoruichi Shiin entablaban una conversación silenciosa, Kensei Muguruma también había percibido que su oponente simplemente estaba jugando con él, lejos de entablar un combate serio. Entonces, parece que me han subestimado, declaró Kensei Muguruma, con la voz sonando con una nueva determinación. Entonces elevemos este concurso a un plano superior y participemos en el combate utilizando nuestro Shikai. Blow it away. Tachikase. Con esta declaración, un remolino de presión espiritual, parecido a un torbellino en miniatura, envolvió el Zanpakuh de Kensei Muguruma, imbuyendo la hoja con una luminiscencia verde etérea que hizo que los ojos de los presentes se humedecieran involuntariamente. El Zanpakuh de Kensei Muguruma, Tachikase, era un Zanpakuh de tipo viento, capaz de generar palas de viento excepcionalmente afiladas, delgadas como hilos, con cada oscilación de la pala. Al impactar con un oponente, estas cuchillas de viento cortarían sin esfuerzo su carne y, dependiendo de la precisión del control de Kensei Muguruma sobre su presión espiritual, también podrían desencadenar violentas explosiones en los puntos de incisión. Desde una perspectiva puramente funcional, el Zanpakuh de Kensei Muguruma era innegablemente un arma ofensiva formidable. Al presenciar la activación de su Shikai por parte de su oponente, Yusuke Uchiha, en un gesto de cortesía recíproca, fingió la activación de su propio poder. Desata tu poder. Susanoo.
De acuerdo con el espíritu de esta exhibición teatral, Yusuke Uchiha, habiendo pronunciado un conjuro de liberación fabricado, convocó a una colosal figura esquelética, un majestuoso Susanoo, que se materializó detrás de él. Entonces, este es tu Shikai, comentó Kensei Muguruma, con un toque de diversión en su voz. De hecho, es una manifestación notablemente formidable. Dentro del ámbito de la sociedad de almas, la capacidad de materializar el Zanpakuh de uno en una entidad poderosa y tangible era un fenómeno raro pero no completamente sin precedentes. Ejemplos notables de este tipo de habilidad incluyeron el Asisojijis de Mayuri Kurotsuchi y el Tenken de Komamura Sajin. Sin embargo, tales habilidades generalmente se asociaban con el estado avanzado de Bankai, lo que hacía que la manifestación de una entidad tangible a través de la activación del propio Shikai fuera una ocurrencia excepcionalmente rara. Al menos, el propio Kensei Muguruma nunca antes se había encontrado con un fenómeno así. Yusuke Uchiha respondió con una sonrisa sutil. Es simplemente una habilidad insignificante, afirmó modestamente. Los Shinigamis reunidos en las gradas de espectadores, al presenciar el surgimiento de la forma inicial del Susanoo, irradiando un aura de inmensa presión espiritual, estallaron en un coro de murmullos excitados. En su opinión, Yusuke Uchiha, que poseía la audacia de someterse al examen de capitanía, claramente poseía una habilidad excepcional, y la perspectiva de presenciar un enfrentamiento entre dos capitanes que empleaban su Shikai los llenó de anticipación. Tras la activación de su Shikai, Yusuke Uchiha tomó la iniciativa, lanzando una serie de ataques. Habiendo participado en un periodo prolongado de combate con Kensei Muguruma, sintió que había demostrado suficiente respeto por su oponente y, por lo tanto, derrotarlo en esta coyuntura no parecería excesivo o ostentoso. Con el rápido despliegue de Shunpo, Yusuke Uchiha y su Susanoo lanzaron simultáneamente su asalto sobre Kensei Muguruma, acercándose a él desde dos direcciones distintas. El Susanoo, empuñando su colosal katana, cargó directamente hacia Kensei Muguruma desde el frente, mientras que Yusuke Uchiha ejecutó una maniobra de flanqueo, con el objetivo de golpear a Kensei Muguruma desde el costado. Al percibir el asalto coordinado, Kensei Muguruma respondió de inmediato empuñando su tachikase, desatando dos balas de viento excepcionalmente finas que se precipitaron hacia Yusuke Uchiha y el Susanoo. Yusuke Uchiha, con un ligero movimiento de su cuerpo, evadió sin esfuerzo las aspas del viento a través de una simple muestra de agilidad. El Susanoo, sin embargo, confiando en sus formidables capacidades defensivas, absorbió el impacto de las balas del viento directamente. Sorprendentemente, las balas de viento extremadamente delgadas no solo no lograron penetrar las formidables defensas del Susanoo, sino que la fuerza de conmoción generada por su posterior explosión también resultó insuficiente para infligir daño a la entidad colosal. ¿Qué? Exclamó Kensei Muguruma, con una expresión de absoluto asombro, claramente desconcertado por la inesperada ineficacia de sus aspas de viento. En este preciso momento, Yusuke Uchiha, moviéndose a una velocidad impresionante, ya había acortado la distancia al lado de Kensei Muguruma, mientras que el Susanoo, debido a su inmenso tamaño, había avanzado a poca distancia de Kensei Muguruma con solo un par de zancadas. Por un breve momento, Kensei Muguruma se encontró atrapado en un movimiento de pinza. Con un estruendo resonante, la enorme katana del Susanoo se estrelló contra el suelo de la arena, creando un cráter de gran tamaño y enviando una nube de polvo y escombros al aire. Los espectadores colocados en el borde de la arena no pudieron discernir los eventos que se desarrollaban dentro de la nube de polvo, pero pudieron escuchar claramente el sonido rítmico de las cuchillas chocando que emanaban de adentro. De repente, una figura, identificable por su cabello plateado y el auri del capitán, fue impulsada hacia atrás con considerable fuerza. El individuo que había sido arrojado de regreso era, por supuesto, Kensei Muguruma, con su Zanpakuh sostenido a la defensiva frente a su pecho. Durante el breve pero intenso intercambio de esgrima dentro de la nube de polvo, Kensei Muguruma se había encontrado en una clara desventaja, solo logrando liberarse mediante la utilización del retroceso generado por el choque de su Zanpakuh contra la espada de su oponente. La habilidad con la espada de este individuo es realmente extraordinaria, reflexionó Kensei Muguruma para sí mismo, con una nota de asombro en su voz. No, eso no es del todo exacto. Es su presión espiritual lo que es verdaderamente excepcional.
en términos de velocidad y potencia, él me supera por completo. A medida que estos pensamientos pasaban por su mente, Kensei Muguruma de repente se vio envuelto en una sombra inminente, una figura colosal materializándose ante él. Esto es malo. Reconociendo el peligro inminente, Kensei Muguruma reaccionó instintivamente, girando alrededor y la elevación de su Zanpakuto para desviar la enorme katana que el Susanoo fue trayendo con él en la vertical de la huelga. Con otro sonido ensordecedor, el inmensamente poderoso Susanoo partió el suelo, enviando a Kensei Muguruma a toda velocidad hacia abajo, con la cabeza y los brazos, junto con su Zanpakuto, siendo las únicas partes de su cuerpo aún visibles sobre la superficie. Aunque la tierra no pudo contener los movimientos de Kensei Muguruma, liberarse de esta situación requeriría un gasto significativo de tiempo y esfuerzo, una ventana de oportunidad que sería más que suficiente para que Yusuke Uchiha asestara un golpe fatal. En este punto, Yusuke Uchiha había cerrado la distancia al lado de Kensei Muguruma y, con una sonrisa serena, extendió su mano derecha hacia Kensei Muguruma, ofreciéndole ayuda para sacarlo de la tierra. El resultado de la batalla estaba ahora fuera de toda duda razonable. Mirándola a Yusuke Uchiha con puesto rostro, Kensei Muguruma soltó una irónica sonrisa, sacudiendo su cabeza en la aceptación de la derrota, antes de agarrar firmemente la mano que Yusuke Uchiha se había extendido hacia él. Con un suave ejercicio de la fuerza, Yusuke Uchiha levantó sin esfuerzo Kensei Muguruma de la tierra, y de los dos combatientes simultáneamente desactivado su Shikai. Para Yusuke Uchiha, simplemente implicado el despido de su Susanoo.